Si vos, por ejemplo, dormís mal de lunes a viernes o dormís menos de 6 horas, ya para el fin de semana vos ya sos considerado un prediabético. Si no dormís 10 días, te morís. El insomnio es la patología que más se presenta en la medicina del sueño a nivel mundial. Y el problema más grave es que en la vida de quien nos escucha, ¿qué va a cambiar y qué va a mejorar si hoy aprende a dormir? vas a ser más feliz, vas a regular mejor tu tensión arterial, también vas a mejorar muchísimo el sistema inmunológico. ¿Qué tantas horas debo dormir? Mira, esa es la pregunta que más se ha repetido. Obviamente a partir de la adultez es conveniente dormir. Es el tema de una rutina constante. La rutina te va a permitir que vos te pongas en agenda con tu cronotipo. Hay muchas personas que se van a dormir hormonalmente en diferentes momentos del día. Hay gente que se va a dormir más tarde, llamados búhos, si querés, y esos son el 25% de la población, y tenés más o menos otro 25%, que son las alondras, que se van a dormir más temprano todavía. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Pablo Ferrero, mejor conocido como el doctor del sueño. Pablo es director del área de sueño del Instituto Ferrero de Neurología, que hoy en día en área de sueño es el más grande de Argentina y además el segundo más grande de América Latina. Además, es autor del libro Buenas noches. Pablo, bienvenido. El tiempo de vida media de la cafeína es más o menos 7 horas. Es el tiempo que tarda el cuerpo en lavarte el 50% de la droga en sangre. Y estás acá. Entonces de a poquito esto se va aplanando y a las 28 horas todavía seguís con café en sangre del café que te desayunaste el día anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que vos desayunes un café, a la noche te impacta. ¿Qué tanto influyen en el descanso estas herramientas como lo es un colchón, una almohada, una sábana? Realmente el colchón es fundamental para que vos tengas un buen descanso y después lo que le pongas arriba. Cuando hoy a la noche lo pienses, te vas a dar cuenta que el 99% de la gente duerme con la cabeza ligeramente levantada. Porque en realidad, para que vos duermas con la cabeza bien, la cabeza tiene que estar apoyada sobre el colchón. Y el almohadón tendría que... Estas 4 cosas que voy a decir tienen que ver con todo el mundo. Para saber si dormís bien o mal, es muy importante que vos te des cuenta. ¿Qué tanto una buena noche de sueño es mejor que cualquier antidepresivo? El día de hoy tenemos un propósito y es que entiendan la importancia que tiene el sueño, pero que también entiendan qué tengo que hacer para dormir bien, qué tanto va a cambiar mi vida, en mi negocio, en mi emprendimiento, en el deporte, si mejoro esta área o este aspecto de mi vida. Pablo, o mejor conocido como el doctor del sueño, cuéntanos un poquito por qué alguien que el día de hoy está aquí debería escuchar esta conversación. Mira, básicamente creo que es súper importante que la gente se dé cuenta que de las 3 cosas que todo ser vivo hace desde el comienzo de la historia hasta hoy, que son el moverse, el digerir o comer y el dormir, el sueño es la más importante. Okay. Es el sueño lo que hace que realmente puedas elegir bien los alimentos, que los puedas digerir bien. Es el sueño lo que hace que vos recuperes todo tu metabolismo, que recuperes toda la musculación, que crezcas muscularmente, que crezcas cerebralmente. Es el sueño hoy la base para los otros 2 pilares que son justamente el ejercicio y la nutrición. Entonces, el sueño creo que si aprendemos a priorizarlo, vas a encontrar una herramienta ahí que te va a permitir crecer enormemente en un lugar que hasta ahora no venías haciendo nada. O sea, es una gran oportunidad de mejora, digámoslo, que las demás personas por ahí la tienen en la mano pero no la saben utilizar. Entonces, claro, la persona que empieza a priorizar el descanso, que entienda todos estos conceptos, que vea por qué es tan importante, va a poder realmente mejorar enormemente su rendimiento en todos los aspectos de la vida, tanto neurológico como personales como laborales. De cierta forma, entonces, el sueño influye directamente en qué también me alimento y en la facilidad que tengo para generar músculo. Totalmente de acuerdo, es así. Cuando vos dormís poco, por ejemplo, si vos estás una noche entera sin dormir y al día siguiente, cuando volvés de un casamiento, acá los casamientos en Argentina son hasta muy tarde, por ahí volvés a las 6, 7 de la mañana sin haber dormido nada y estás llegando a tu casa y te agarra como ese bajón, llamamos nosotros, que te da un poco de hambre. Nadie quiere comer una ensalada de frutos. Nadie quiere comerse un pedacito de lechuga. No, todos quieren comer una hamburguesa, claro, un pancho, un hot dog, ¿no? Cosas así. Porque justamente el cuerpo, la única razón por la cual entiende que estás privándote de sueño es porque te falta comida. Entonces va a priorizar aquellas comidas que sean ricas en carbohidratos o ricas en mucha cantidad de calorías, ¿no? Entonces va a priorizar generalmente ese tipo. Entonces te vas a dar cuenta que eso ya te va a llevar a una mala elección de las comidas. Además, lo que comas se va a digerir peor. No estás tan preparado para digerirlo como cuando estás bien dormido. Más allá de que impacta sobre la inflamación y otro montón de elementos, si vos, por ejemplo, dormís mal de lunes a viernes o dormís menos de 6 horas, ya para el fin de semana vos ya sos considerado
un prediabético. Oh, Ya te mueve la curva de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa hacia la derecha. O sea, es el tiempo que tarda tu cuerpo en traer el azúcar desde de los vasos, digamos, hasta dentro del músculo. Ese tiempo se corre a la derecha y ya sos prediabético por dormir poco de lunes a viernes. Imagínate todo lo que impacta. me encanta y creo que por eso quiero hacer énfasis especial en este episodio, porque se van a dar cuenta que si entiendes este episodio y aplicas los principios que el día de hoy te vamos a enseñar, diferentes áreas de la vida van a cambiar, vas a mejorar tu alimentación, vas a sentir más creatividad, mejor productividad, si tomas el tiempo de entender lo que el día de hoy te vamos a enseñar. Y comencemos por el principio, ¿no? Si entendemos la importancia o el rol que tiene el sueño en nuestra vida, partamos por definir qué es el sueño. Es una excelente pregunta porque si vos lo mirás desde el punto de vista biológico puro, sin tratar de entender la totalidad, te vas a dar cuenta que es una persona que está indefensa en ese momento, que está imaginándose cosas, con lo cual técnicamente si le preguntás lo que está sintiendo y viviendo, lo vas a tomar como que es una persona que está loca, porque dice, mirá, estaba en las nubes, subido un tren en las nubes, no se entiende, está delirando, te está diciendo cualquier cosa. Que además está paralizado, ¿no? Está prácticamente cuadripléjico, no puede mover ninguna de sus extremidades mientras que está en la parte onírica, donde realmente está soñando. Y además que al día siguiente te va a negar todo lo que dijo. Entonces, es realmente una situación muy graciosa por un aspecto, pero cuando empezás a verlo más adentro y ver todo lo que ocurre en el cerebro, ahí te das cuenta de la importancia real que tiene. Y esto... Lamentablemente la medicina somos bastante crueles a veces, hoy en día con las ratas de laboratorio, etcétera, pero antiguamente también éramos crueles con nosotros mismos, que era la única manera de darte cuenta por qué y cómo ocurría cada una de las cosas. Entonces, para darte cuenta qué es lo que ocurría en el sueño, principalmente deprivaban a las personas de sueño. Entonces decían, ¿cómo hacemos para entender? Y bueno, si no dormís un día, veamos qué es lo que te pasa el día siguiente. Claro. Y si no dormís 10 días, veamos qué es lo que te pasa. Y para ya resumirte las dudas, si no dormís 10 días, te morís. Calculá que podés estar más tiempo sin tomar agua y sin comer que sin dormir. Sí, hay gente que ha caído en los Andes, por ejemplo, y ha hecho una película al respecto, muchísimos días sin comer, no le pasó nada. Si vos estás bien hidratado y durante 10 días no tomás agua, estás muy deshidratado, pero no llegás a morirte. Una persona que durante 10 días no duerme probablemente entra primero en epilepsia, después en fallo orgánico y fallece, ¿no? Entonces imagínate la prioridad que tiene. Lo único más importante que dormir es respirar. Todo lo demás se ve alterado cuando vos descansás mal. Entonces, empezamos a ver qué pasaba cuando una persona, yo no estaba por suerte para no sentirme tan cruel, pero empezaron a ver otros médicos qué pasaba cuando vos le sacabas, por ejemplo, diferentes etapas del sueño. Entonces, sepamos que hay 4 etapas fundamentales. Hay 2 que son las superficiales y después 2 que son un poco más profundas, una llamada REM y otra no REM. Una profunda propiamente dicho y la otra REM. En la REM, del inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido ocular, es una etapa específica en la cual generalmente altas chances de que estés soñando, la etapa onírica. En cambio, en la de sueño profundo, justamente el cerebro está mucho más desconectado, las ondas tienen una particularidad que es totalmente diferente a cuando estás despierto. En cambio, la etapa de sueño REM, ahí sí se nota que estás muy despierto, que el cerebro está muy despierto y justamente por eso se nota que estás soñando y si te despierto ahí probablemente lo recuerdes. Claro. Entonces, empezaron a sacar cada una de estas etapas. Te voy a hacer dormir y cuando llegas a la etapa REM te despierto. Y te dejo dormir y tenés sueño profundo, pero cuando llegas a la REM te despierto de vuelta. Empezaban a sacarlo y a ver qué es lo que le pasaba a las personas. Entonces, ahí empezaron a ver la diferencia que tienen. Y por supuesto empezaron a ver que si sacaron una o la otra, grandes cosas empezaban, grandes aspectos de la vida, y reparaciones tisulares y neurología, etcétera, ocurrían. Pero sobre todo lo que se dieron cuenta es que no importa cuál sacaran, si la cantidad de horas que vos dormías terminaba siendo poco o si vos fragmentabas el descanso, no había absolutamente ningún sistema en todo tu organismo que no se vea en detrimento por estar durmiendo poco o mal. Wow. O sea que impacta absolutamente en todo. En algunas cosas te vas a dar más cuenta, en otras va a impactar más a corto plazo y en otras a mediano o largo plazo, pero impacta absolutamente en todas las funciones de todo tu organismo. Con lo cual, si vos me preguntás qué es lo que hace que vos puedas continuar viviendo. Hace que al día siguiente puedas realmente prestar atención, aprender, manejar, moverte, digerir, generar que el corazón esté latiendo, que un montón de cosas se van a ver específicamente modificadas si vos dormís bien o mal en diferentes tiempos, por supuesto. Me encanta, Pablo, un poquito el contexto del programa. Normalmente, antes de entrar en el cómo, antes de entrar en los tips, para nosotros siempre es más importante el por qué, ¿no? Porque si el día de hoy les damos todas las herramientas, cómo dormir mejor, cómo se pone la almohada, pero no entendemos qué va a cambiar en mi vida si sueño, qué va a cambiar en mi vida si aprendo a dormir, es muy raro que la gente tome acción. Entonces, antes de entrar en el cómo, cuéntanos, en la vida de quien nos escucha, ¿qué va a cambiar y qué va a mejorar si hoy aprende a dormir? Mira, vas a ser más feliz. Vas a ser más empático y simpático, por ejemplo.
vas a regular mejor tu tensión arterial, vas a regular mejor todas tus hormonas, en el caso de las personas que tienen problemas hormonales. También vas a mejorar muchísimo el sistema inmunológico. Nosotros tenemos unas células específicas que se llaman natural killers, que son como la gendarmería, digamos, de todo nuestro sistema inmunológico. Son los que se encargan de detectar cualquier organismo patógeno en nuestro cuerpo y fagocitarlo y matarlo. Estas células, específicamente el 70% de estas células se generan durante el sueño. Si vos dormís poco, yo te privo de sueño, te queda vigente solo el 30%. Entonces, salir a un combate con el 30% de la gendarmería en vez del 100% es una desventaja enorme, ¿no? Claro. Y además, también sepamos, por ejemplo, yo para no asustar a la gente, suelo decir que todos los días tenemos células cancerígenas dando vuelta en nuestro cuerpo. Sí. Y lo que ocurre es que justamente el sistema inmunológico las encuentra, las fagocita y las destruye. Ahora, si vos no tenés esa cantidad de células natural killers, lo que va a ocurrir es que no vas a tener tanta repercusión, tanta respuesta a esas células cancerígenas que están dando vuelta y vas a proliferar, vas a permitir que ciertos cánceres, por ejemplo, aumenten muchísimo la probabilidad de existir en tu cuerpo. También vas a alterar la parte cardiológica. La gente que duerme mal tiene 3 veces más riesgo de infarto agudo de miocardio. Aumentás, como dijimos, la diabetes. Las personas que duermen mal sostenidamente, no solamente lunes a viernes, triplica el riesgo de diabetes del adulto. Entonces, vos empezás a ver absolutamente todo lo que hagan les va a impactar. Entonces, como decís, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que toda tu vida cambie, que rindas mucho más. En el alto rendimiento, yo lo separo de alto rendimiento deportivo o alto rendimiento empresarial. Todos los aspectos que se miden hoy en día, todos los tableros de control que hay en las empresas o todas las formas de medir rendimiento físico en los deportistas. Yo me encargo del sueño de muchos deportistas olímpicos y equipos de primera línea argentina que representan al país. Y cuando mido todas las cosas, máxima velocidad, fuerza máxima, altura, salto, triples, lo que fuera que hagas, todo se ve aumentado cuando esta persona duerme mejor y bien. Entonces es increíble que vos me preguntás qué es lo que le va a pasar. Mira, vas a ser un superhombre durante un tiempo. Vas a lograr en realidad el 100% de tus capacidades en todos los aspectos de tu vida. Después cada uno podrá ser mejor o peor para esto o para lo otro, pero por lo menos va a estar al 100%. Y para entender un poquito la lógica, ¿no? De por qué pasa eso, me gustaría preguntarte, entiendo que hay muchos beneficios. ¿Qué ocurre durante el sueño para que tenga esos beneficios? Mira, yo siempre digo que si vas, por ejemplo, a lo físico, a la parte muscular, la única forma de mejorar el músculo es parándolo. Es como digo siempre que para cambiar la rueda del tren hay que frenarlo. Claro. Y un poco pasa lo mismo con el músculo. Si vos querés que el músculo se repare y crezca, hay que frenar musculación y eso ocurre en específicas partes del sueño, también específicas etapas. También, por ejemplo, como decimos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todas las hormonas se van a regular durante esas etapas del sueño. Entonces, todo eso que vos estás haciendo en las diferentes etapas va a permitirte que vos limpies la cocina para que al día siguiente puedas volver a trabajar con el restaurante abierto. Claro. Yo siempre digo que durante el día vos tenés todos los sentidos abiertos y estás abierto a que todo el mundo venga, te hable, estás prestando atención a lo que mirás, lo que escuchás, lo que sentís, los olores específicamente. Ahora, durante la noche estos sentidos, digamos que se cierran y van a quedar como abolidos. No desaparecen, pero van a quedar abolidos. De manera tal que si alguien te toca, no te despertás, pero si te empuja, sí. Si te hablan despacito, no te despertás, pero si te gritan, sí. Entonces están presentes, pero están abolidos. Y eso es lo que permite que yo le preste mucha más atención a todo mi cuerpo interno, a lo que llama el medio interno. Entonces voy a empezar a ordenar todo lo que está pasando. Cada uno de los órganos le informa al cerebro qué es lo que necesita y de esa manera el día siguiente se lo va a dar. De manera que de la parte nocturna se encarga de comunicar internamente con todos los órganos y al día siguiente va a regularlo de tal manera que puedas rendir bien. Por eso si dormís mal, el cuerpo le dice, mira, estamos durmiendo mal, necesito que mañana estemos más tranquilos y al día siguiente vos sentís que estás cansado. No porque el músculo no tenga fuerza, que el músculo en realidad te quedas 2 horas quieto mirando tele y va a descansar igual. Y por más que hayas dormido poco, te puedo decir que el músculo no se cansó. Y sin embargo, lo siguiente vos estás cansado y no tenés energía, ¿no? Entonces, fíjate cómo es que durante la noche le comunica al cerebro, mira, estamos mal descansados, y durante el día le dice, entonces no vamos a movernos tanto. Claro. Entonces, todo este tipo de comunicación ocurre durante la noche. Es increíble cuando uno empieza a estudiar todas las aferencias que hay en el cerebro y cómo impactan el resto de los órganos. Es realmente alucinante. Me encanta y sobre todo entender que esta parte del sueño, de no cumplir tus horas de sueño, tiene consecuencias primero a corto plazo, o sea, 2, 3 noches de desvelo, pero también a largo plazo, si se acumula, ya son consecuencias, como lo comentabas, más de enfermedades, otro tipo de cosas mucho más graves. Hablemos un poco de las desveladas, ¿no? Que es algo que suele ocurrir mucho, sobre todo en el entorno del emprendimiento. Suele ocurrir mucho esas noches, esas desveladas, y a veces con la creencia de que el desvelarme se puede recuperar. De cierta forma, si me estoy desvelando, ¿se puede recuperar a través de alguna siesta, a través de dormir más el fin de semana? ¿Se recupera una noche no bien dormida? Es una excelente pregunta, Pablo. Mira, el insomnio, estas desveladas que nosotros médicamente la llamamos insomnio, es la imposibilidad de dormir
cuando las circunstancias están dadas. O sea, si vos me decís, no, anoche estuve de insomnio, ¿por qué? No pude dormir y contame cómo fue. Me decís, no, mirá, en el departamento al lado había una fiesta tremenda hasta las 6 de la mañana, bueno, eso no es insomnio. Si eso, la situación no estaba dada, las circunstancias no están dadas, entonces no puedes dormir. Ahora, si todo está dado y vos te cuesta quedarte dormido o mantenerte o despertarte antes de la hora deseada, eso es un insomnio de inicio, mantenimiento o fin respectivamente. Ahora, el insomnio lo podés clasificar de cientos de maneras. Para que vos lo determines como un insomnio establecido, tiene que tener más de 3 veces por semana durante más de 3 meses consecutivos, ¿no? Si no, ya es un insomnio ocasional y hay que ver por qué ocurre. Si ayer me asaltaron y hoy no puedo dormir, bueno, sí, por supuesto me va a costar dormir y es lógico, pero no es que yo pueda decir que tengo la enfermedad del insomnio, ¿sí? Claro. Es algo distinto, circunstancial. Entonces uno tiene que entender por qué ocurre para después poder tratarlo consecuentemente. Y en este insomnio, la verdad es que es la patología que más se presenta en la medicina del sueño a nivel mundial. Es la más frecuente de todas. Y el problema más grave es que la inmensa mayoría de las personas a nivel mundial, y sobre todo en mi país, van a consumir primero fármacos mucho antes de ver al experto en medicina del sueño. Es como que va alguien, le dice, mirá, mi madrina toma esto, tomate lo mismo. Y yo digo, si tuvieras un problema cardiológico, no tomarías la pastilla que toma el hermano de tu primo, ¿está bien? Porque tiene problemas cardiológicos, le dieron esto, tomate una. No te la tomarías. Ahora, con respecto al sueño, sí. No, mirá, tengo insomnio. Bueno, mirá, le dieron esto, lo otro. Tomate uno porque eso te calma y dormís. Y como la gente se calma y duerme, cree que está bien. Y la realidad es que ahí entra el concepto entre dormir y descansar, que no es lo mismo. Entonces, la persona que está dormida no necesariamente está descansando. Y con los fármacos, la inmensa mayoría de los fármacos hacen que vos duermas pero no descansos, pero salvo unos muy nuevos, llaman DORAs, que son unos inhibidores de la recaptación de Dual Orexin Receptors Antagonists, es el nombre específico de ellos, pero hay 3, en la Argentina todavía no se utilizan, no están permitidos, pero sí se utilizan mucho en España, en Estados Unidos, y realmente aparecieron que están funcionando muy bien por ahora. Veremos qué es lo que ocurre en un par de años. La verdad es que la medicina es así. 10 años más tarde nos damos cuenta que, mira, después de 10 años trae este problema. Y hasta el momento era bárbaro. Entonces, siempre mi padre, que también es médico, dice que los médicos estamos cada vez más convencidos de cosas que están erróneas, ¿no? Y que no dando cuenta con el tiempo. Entonces, la verdad es que el problema con el insomnio es que la gente cae en los fármacos mucho antes de venir a vernos y después tenés 2 problemas. Tenés que solucionar el insomnio y además hacer el destete farmacológico, que es un problema enorme. Porque hay muchísimo efecto placebo a la hora de tomar cualquier cosa, ¿no? Desde un fármaco específico hasta cualquier elemento como el magnesio, cosas que uno puede intentar tomar para dormir bien. Ok, me encanta. Y ya entrando un poco en bien dormir, ¿no? En cómo hacerlo, creo que la primera pregunta es obvia. ¿Qué tantas horas debo dormir? Mira, esa es la pregunta que más me hacen desde que hace 25 años que hago entrevistas y es la que más se ha repetido. Y antes de te voy a sacar la duda y después te voy a explicar algo más. Te voy a decir, obviamente a partir de la adultez es conveniente dormir 8 horas. Okay. La Asociación Mundial de Sueño dice que es entre 7 y 9. Obviamente el medio es 8. Ahora, fíjate, al principio hablábamos de lo importante que era el sueño y yo te lo comparé con el ejercicio y la nutrición, ¿no? Y yo te decía que es más importante y además que tenés más oportunidad de mejora porque si vos tuvieras acá hoy un nutricionista sentado, no se te ocurriría nunca preguntarle cuánta comida hay que comer. ¿Cómo que cuánta comida? ¿No? ¿De qué? ¿De qué tipo de comida? ¿Qué persona hace deporte? ¿Cuánto pesa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Estás hablando de pan o estás hablando de proteína? Claro. Bueno, entonces en el sueño es exactamente lo mismo. Y sin embargo, seguimos preguntando cuántas horas hay que dormir. Y yo te miro con cara ¿de qué? ¿Horas de qué? ¿De sueño profundo? ¿De sueño REM? Claro. ¿Para qué persona? ¿Qué hiciste durante el día? ¿Qué querés alcanzar? Entonces, eso implica que conocemos muy poco de la parte de sueño y que la oportunidad de mejora es enorme. Sí. Ahí, ¿sí? Tenemos muchísimo para mejorar e impactar en la gente, mucho más que en todo lo demás, porque vamos a ponerlo por niveles, ¿no? Por ahí ejercicio ya estás haciendo cierta cantidad de ejercicio, más aeróbico, menos aeróbico, más así, más allá, pero bueno, ya estás en un nivel 4 de ejercicio, donde el 10 sería el alto rendimiento, ¿no? Y el 0 es el que no se mueve, más cercano a mí. Ahora, en nutrición, por ejemplo, decís, no, mira, yo como muchos vegetales, me llevo bien con la parte nutricional, etcétera, y ya está ahí también en nivel 4 o 5, generalmente es más fácil estar en eso que en la parte de ejercicio, pero en el sueño te digo, estoy en el 1, no sé nada, ¿no? Entonces digo, ¿para qué matarte y tratar de exprimirte más en las otras 2 pilares cuando en realidad podrías tratar de mejorar el sueño hasta por lo menos un nivel 4 para igualar a alguno de los otros? Entonces, realmente eso te va a permitir que vos tengas un buen balance entre los 3 pilares que conforman la vida. Y por eso digo que es tan importante que el sueño lo regulen bien y que utilicen esta oportunidad de mejora.
Claro, ahora mira por qué te lo pregunto. Tú respondes 8 horas, ¿no? Más o menos promedio, quieres un buen descanso, son 8 horas. Pero a veces decimos, oye, doctor, oye, Pablo, pero es que yo duermo 7. No, es que yo duermo 6. No estoy tan lejos de las 8. Y creo que no dimensionamos la diferencia o el impacto que hay. Creemos que es poco entre 7 y 8. Creemos que es poco entre dormir 6 horas y dormir 8 horas. ¿Hay poco impacto o hay mucho impacto? Es excelente esa pregunta porque habitualmente, y acá hay dos grandes corrientes en la medicina del sueño que hablan distintos según qué es lo que ocurre en las etapas del sueño. Por ejemplo, hay una corriente que dice que vos de las 8 horas que dormís, si vos durmieras, suponete, de 11 de la noche a 7 de la mañana, te dice que las primeras 4 las vas a dormir en sueño profundo, mayoritariamente, y las últimas 4 las dormís con mayoría de sueño REM. Y que eso va a ocurrir las 8 horas, sea cuando sea que las duermas. Okay. Si te vas a dormir a las 2 de la mañana, de 2 a 10, te va a ocurrir lo mismo. Las primeras 4 de profundo, las segundas 4 más de REM. Y la otra corriente lo que te dice es, esto es parcialmente cierto, pero tiene que ver con el horario. O sea, de 11 de la noche a 3 de la mañana vas a dar más profundo. Y de 3 de la mañana o de 4 de la mañana a 7 de la mañana vas a tener más sueño REM. Y si vos te acostás más tarde, bueno, depende de cuánto más tarde te acuestes, vas a estar sacando más de REM o más de profundo. Hipotéticamente, si te acostarás a las 3 de la mañana, no dormirías casi nada de profundo y sí dormirías mucho de REM. Eso es lo que dice la segunda corriente. Y la primera te dice, no importa cuándo duermas, las primeras 4 son de profundo, las segundas 4 son de REM. Y eso habla mucho de lo que vos estás diciendo, porque las últimas, vos nunca sacás las primeras, sacás siempre las últimas. Claro. No podés sacar las primeras. Entonces, si vos sacás las últimas 2 horas, depende de la corriente en la cual te bases, estás sacando más de uno o más del otro. Yo soy de la corriente de que generalmente vas a tener más sueño las primeras 4 horas, independientemente del horario en el que duermas. Puede verse un poquito afectado, pero generalmente las primeras 4 horas tenés más sueño profundo. Y lo más importante, si en las últimas 4 horas vos tenés mayor cantidad de sueño REM, más o menos casi la totalidad, un poquito menos, el 90-80% del sueño REM está en las últimas 4 horas. Cuando vos sacás 2 horas, ¿no? De 8 horas que tendrías que dormir a 6, te va a pasar que por ahí estás sacando hasta el 50% de la fase REM, porque ocurre específicamente o mayoritariamente en las últimas 4 horas. Entonces sacaste 2 horas que decís, bueno, yo con 6 horas estoy bien, y sacaste el 50% de la etapa REM, donde ocurren el aprendizaje, la memorización, cierto tipo de memorización, el manejo del área frontal, donde un montón de cosas extremadamente importantes ocurren. Entonces, si vos sacás el 50% de eso, vas a ver el impacto en tu calidad de vida de manera muy rápida, ¿no? Entonces, eso es esa es la mitad de la respuesta. Ahora, cuando vos me decís, ¿qué pasa si yo duermo 2 horas menos? Te digo, míralo de esta manera. La realidad es que todos tenemos que dormir esa cantidad de horas, 8, pero las tenemos que descansar. Y acá es muy importante 4 cosas. Son 8 horas de manera consecutiva, siempre en el mismo horario y de calidad. Okay. Que es lo que decíamos de descansar, ¿no? Ahora, bueno, dormir 8 horas, matemática, fácil. Me acosté a tal hora, me despierto a tal hora. Después, siempre en el mismo horario, bueno, también lo puedo saber, ¿no? De manera interrumpida. Ahí ya se pone un poco más complejo, porque algunas veces me entero si voy al baño, si me despierto, si me muevo, si tengo algo al lado que me molesta, pero muchas veces tenés micro despertares o cosas que hacen que vos no puedas descansar bien, como el ronquido, las apneas, personas que patean de noche. Ese tipo de patologías hacen que vos fragmentes tu descanso y que por ahí no puedas llegar al final de la noche habiendo descansado bien. Y ahí viene la última pata de calidad de sueño, ¿no? Que no hay otra manera de saberlo si vos no te medís, si vos no usás algún dispositivo, reloj, pulsera, anillo, cualquier cosa que te diga realmente qué etapas de sueño estás teniendo. Con toda la variabilidad que pueden tener esos dispositivos en mostrarte algo que sea más verídico o menos verídico, pero por lo menos te ayudan a entender un poquito por dónde viene la cosa, si estás realmente descansando mejor o peor. Entonces, si vos lográs estas 4 cosas, vas a poder entender el impacto que te va a ocurrir de sacar 2 horas, pero siempre y cuando esas 2 horas han sido de calidad. Si vos de las 8 horas estás durmiendo 6 de calidad y ahí me sacaste 2 horas más, ya te dieron 4. Entonces ya cada vez la sábana es más corta, como decimos acá, y hace que te va a quedar muy poco para que vos te puedas sentir bien. Y lo que ocurre muchas veces es que la gente, como yo le digo, hay algunas personas a nivel mundial que tienen una modificación en un gen que hacen que puedan dormir 4 o 5 horas, un poquito menos de 6 horas, y así todo estar bien. Y todas las personas que escuchan este podcast van a decir, yo soy una de esas. Yo soy una de esas. Sí, entonces, claro. Para que sepan que no, lamentablemente no creo que lo sean, es la misma cantidad de personas que existen en el mundo con heterocromía, aproximadamente. La heterocromía es los colores de ojos distintos. Como tenés un ojo marrón y otro verde, uno azul y otro marrón. Digo, existen, por supuesto que existen. ¿Vos conocés alguna en persona? No. ¿Y cuántas personas conoces? Miles. ¿Sí? Miles. Entonces, ahí está más o menos la estadística. Entre miles y miles de personas,
Puede ser que vos seas D1, pero probablemente sea poco probable que vos seas la persona que está durmiendo. Lo que está ocurriendo es que estás durmiendo muy poco, tu cuerpo te estresa al máximo para que vos puedas rendir lo que te está faltando y estás pagando esas horas de no dormir con calidad de vida, con estrés y con un montón de problemas que te trae físicamente. Articulares, cardiológicos, circulatorios, inmunológicos, como dijimos, envejeces más rápido. Por eso la persona que está mal dormida a la vez tiene cara de cansada, ¿no? Al día siguiente, cuando llegas con la cara medio mal, te miran y te dicen, estás de mal humor, estás con la mala cara, dormiste mal. Es una típica frase laboral. Entonces, no por nada, si eso lo sostenés en el tiempo, impacta enormemente. Me encanta y créanme que menospreciamos estas 2 horas, no esta hora. Y te quiero preguntar justamente por esa línea a nivel índices de mortalidad. Y es una pregunta interesante. ¿Hay alguna diferencia entre estas 6 horas, 7 horas, 8 horas a nivel índice de mortalidad? Mira, los números no los tengo acá. Sé que los hay y se vieron de esta manera. Por ejemplo, se midió en los países que cambian el uso horario, que lo cambian generalmente 2 veces al año, una en verano, una en invierno. Se midió al día siguiente del cambio. Esos cambios generalmente son por la noche. Te acostás y a mitad de la noche te sacaron una hora y bueno, dormiste una hora menos, pero impacta lo menos posible en la diaria, ¿no? Entras a trabajar a la misma hora y todo lo más lo hiciste bien, pero en el mío te sacaron una hora de sueño. Entonces, en vez de dormir 8 horas, dormías 7, o el que dormía 7, dormía 6 y así cada uno una hora menos. Y al día siguiente se midió cómo era el impacto en las guardias de los hospitales. Y se vio que al día siguiente de haber reducido la noche una hora menos, al día siguiente había un 7% más de infarto agudo de miocardio. ¡Wow! Y vos decís, bueno, pero pueden ser un montón de variables en el medio. Sí, pero si eso lo medís, en todos los países cambiaron una hora. En todos los hospitales que al día siguiente tuvieron un aumento, la N en la estadística se te va tan alta que realmente es un dato estadísticamente súper pesado, súper fuerte, súper importante, ¿sí? Entonces, entender que una hora menos en la noche te puede impactar de tal manera que al día siguiente tengas un 7% más de riesgo de infarto agudo de miocardio. Y dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando a los 6 meses se vuelve a prolongar una hora? O sea, se recupera una y se recupera la otra. O sea, volvés al tiempo y además te vas para arriba. Ese día que durante la noche medía una hora más, que recuperabas, al día siguiente había un 7% menos de infarto agudo de miocardio. Entonces dijeron, wow, ¿no? Qué importante y cómo nos damos cuenta en ese caso que el impacto de una sola noche de dormir puede impactar tanto sobre algo que jamás lo hubiéramos medido. Ahora, sí, sobre los países hay un trabajo hecho a nivel mundial sobre 4 o 5 países importantes y se midió el impacto, son los costos de las bajas horas de sueño, de la privación de sueño a nivel país sobre los propios países, sobre el PBI, etc. Y sí, los costos son enormes. Te digo que si hoy tuvieras que ver cómo hace un país para mejorar, creo que el número estaba cerca del 2,6%, si mal no recuerdo. Si vos tuvieras que ver cómo hacer para que un país mejore su PBI en un 2,6% de productividad, es imposible, es extremadamente difícil, tenés que cambiar un montón de cosas. Sin embargo, es extremadamente fácil si haces que la gente duerma más. Wow. ¿No? A ver, por favor, denle atención al descanso, priorícenlo. Vean cómo pueden hacer para dormir esta cantidad de horas. Y ahí caes en otros derivados, ¿no? Que dicen, bueno, cuando hablas de la gente que está en altos cargos jerárquicos de empresas, si realmente priorizan eso sobre la gente, sobre su cuerpo de trabajo, ¿no? El manpower, que hoy en día se utiliza mucho como término, ¿te preocupas que tu equipo de trabajo duerma bien? Y lo estábamos hablando hoy fuera de cámara, ¿no? Hoy las empresas todavía, en algunos casos, pareciera estar mal visto que vos duermas. Sí. Si vos a la noche anterior decís, no, llegué con la presentación, dormí 2 horas, te sacás la de Superman, ¿no? Vas bien, ¿no? Vas por buen camino. Sos el héroe que llegó hasta acá cerrando todo. Y en realidad es totalmente incorrecto. La gente que duerme mal al día siguiente va a tener más errores. Eso lo sabremos muy bien los médicos que hacemos guardias de 24 horas. Cuando las hacíamos, yo hace años que no hago, pero cuando se hacen guardias de 24 horas y al día siguiente tienen que hacer recorrida de sala, son varias horas más despierto. Digo, ahí se dan cuenta la cantidad de errores que hay y cómo se paga eso en vidas o en calidad de vida en personas que tienen errores que no necesariamente generan una muerte, pero sí generan un detrimento en la calidad de vida de las personas. Entonces, sobre el equipo de trabajo es muy importante que uno priorice el descanso. En algunas empresas, Aetna es una de ellas, por ejemplo, priorizan el descanso a tal punto que hay lugares para siestarios y vos podés irte a dormir y está perfectamente bien visto. Y te dan dispositivos para que vos manejes el sueño. Y si querés, te dan un coaching de sueño para que vos puedas entender cómo mejorarlo. Y si vos elegís hacerlo, también te van a decir, bueno, mira, que hay un experto de sueño que te acompaña para que te diga, che, estás durmiendo mejor, hagamos esto, hagamos lo otro, vayamos por este lado, tenés una patología o no la tenés. Eso hace que toda la empresa mejore. El trato entre las personas, pues dijimos la simpatía y la empatía, mejora muchísimo. El rendimiento
La creatividad es enormemente alterada en las personas que duermen bien, está mejorada muchísimo. La capacidad para resolución de problemas, la capacidad, bueno, los reflejos, los pilotos de Fórmula 1 lo tienen clarísimo. Esa velocidad de reflejo, cuando están mal dormidos, la ven y está enormemente elastizada, por así decir, y tardan mucho más, tienen un letargo. Entonces, el impacto económico es enorme. Si supieran realmente cómo hacer para mejorarlo y lo poco que es, hoy se habla en las empresas del ROI, ¿no? El Return Over Investment, eso lo que va a hacer es que es muy poco lo que vos tenés que poner para recuperar muchísimo en las empresas y la gente tiene que darse cuenta. Lamentablemente hoy no lo ven así, como decíamos al principio, se ve como algo, como que sos un holgazán, como que sos una persona fiacosa, con que dormís demasiado. Entonces es bueno que vos estés con eso y además les dan cafeína durante todo el día para que estén más despiertos, ¿no? La verdad es que son cosas que no hacen muy bien. No, pero es importante que la gente que el día de hoy nos está escuchando, que sepa que si aprenden esto, no solamente ellos mejoran y su calidad de vida mejora, sino que su negocio también puede mejorar, ¿no? Si crean una cultura en base al sueño, la productividad puede crecer. Lo que pasa muchas veces con eso es que cuando quieren generar una cultura a base sueño, muchas veces aparecen las unions, ¿no? Las horas, no las horas sociales, los ¿Sindicatos? Los sindicatos, perdón. Entonces, los sindicatos a veces te dicen, pero ¿cómo te vas a meter a regularle y a decirle al trabajador que tiene que dormir así o asado a esta hora? Da bastante que vos le das órdenes en el trabajo para que te metas en la vida. Y le digo, bueno, pero esta es la única cosa que el empresario va a hacer por el trabajador que le va a servir enormemente a los dos lados. Tanto al trabajador en su salud, desempeño, etcétera, como al dueño de la empresa que lo está mandando a dormir las horas que requiere, ¿no? Sería peor que fuera al revés. Entonces, cuando vos lográs darle la vuelta a los sindicatos para que entiendan eso, hoy en día es muy complicado, pero si lográs que lo entiendan, se van a dar cuenta que lo mejor que pueden hacer las dos partes es invertir en el descanso, que es algo que además es fácil de hacer siempre y cuando tengas las herramientas y tengas a alguien que lidere bien el equipo de cambio, pero es algo que impacta enormemente en la persona, como decías vos, en el líder y además en los demás. Yo creo que es un cambio que va de arriba hacia abajo, que va con el ejemplo. Sí. Totalmente. Me encanta y yo como empresario son prácticas que evidentemente por los beneficios, ¿no? De salud, de todo, para mí, para el equipo, son cosas que todos queremos llegar a implementar. Yo estoy escribiendo estoy terminando un libro que es específicamente para los empresarios, Claro. Es el alto rendimiento ejecutivo y es justamente para eso, ¿no? Es cómo trabajarlo en vos y cómo trabajarlo en tu equipo de trabajo. Y realmente es muy difícil escribirlo porque uno está trabajando con personas que saben mucho de lo que hacen. Entonces, que vos te metas a decirle que algo tan importante le está impactando y hasta ahora no le dieron bola, es algo difícil, ¿no? Hay que gestionar mucho cómo se lo explica uno a la gente, pero yo creo que el cambio se está generándose desde la pandemia, está generándose cada vez más y está impactando muchísimo. La gente se está dando cuenta, sobre todo cuando dejaron por suerte de aparecer estos clubes el famoso club de las 5 AM, de las 5:30, de no sé qué hora, que hacían para despertarse mucho más temprano. Claro, eso le sirve perfecto a la persona que se despierta temprano. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que duermo de 2 a 10:30 de la mañana todos los días. Okay. Si vos me haces el club de las 5 AM, yo a las 5 estoy totalmente roto. Mi cronotipo es ese y si yo trato de despertarme en otro horario que no sea ese, no rindo bien. Ahora a las 11 de la noche estoy perfecto. Claro. Estoy súper despierto y a las 10 de la mañana me despierto solo sin ningún tipo de alarma y estoy bárbaro. Entonces ese es mi horario para dormir. Entonces creo que hay que entender cuáles son los fantasmas y cuáles son las personas que por ahí creen que esto funciona porque a una persona le funcionó, ¿no? Y no necesariamente le va a funcionar a los demás. Me encanta y créanme qué importante lo que el día de hoy estamos aprendiendo y creo que ya todos tenemos el porqué, ¿no? Si con esto no tomas el día de hoy la decisión de hacer un cambio en tu sueño y entender cómo mejorarlo, no has entendido mucho de lo que hemos hablado. Ya el porqué está muy claro. Doctor, ya nos mencionaste un poco algunas técnicas, ¿no? Algunos principios que pueden mejorar, pero me gustaría entrar a profundidad. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy si quiero mejorar la calidad de mi sueño? Creo que lo más importante es priorizar el descanso y para eso te tengo que explicar todo lo demás. ¿Qué significa priorizar el descanso? Significa que cuando voy a tomar un café, sepa que el café me va a hacer mal al descanso y digo, no, prefiero dormir bien y no el sabor del café que me encanta y soy un fanático del café. Ok, cuando a la mañana digo, voy a dormir 3 horas más porque hoy no tengo que venir al podcast, entonces puedo dormir 3 horas más. No, pues si dormís 3 horas más a la noche, te va a costar más dormirte. Entonces vas a empezar a correr, a impactar en tu descanso nocturno. Entonces no las duermas. Entonces cuando vos decís, no, mira, a mí generalmente me cuesta dormir y como me cuesta dormir de noche, duermo una siestita. Cuantas más siestas duermas, peor te va a costar a la noche. Más te va a costar dormir y vas a dormir de peor manera. Entonces tenés que priorizar tu sueño, decir, no me conviene dormir la siesta. En este caso, en este ejemplo, cuando vas a comer algo, cuando vas a tomar cualquier cosa que te despierta, si vos querés tomar alcohol para dormir, decís, mira, es una noche, yo salgo, bueno, me tomo lo que sea.
he estado muchas veces en México, por ejemplo, y toman muchísimo alcohol. En ese caso, el alcohol blanco, por ejemplo, impacta muchísimo en el descanso y generalmente se toma más de noche. Entonces, cuando vas a tomar, decís, bueno, espera, una cosa es un tequilita y otra cosa es media botella de tequila. Entonces, sabés que te va a impactar. Entonces, vos tenés que priorizar en cada una de tus elecciones, saber cómo te va a impactar en el descanso y saber si la tengo que hacer o no y de qué manera. Porque a veces hay cosas que se pueden hacer en otro momento del día. Si vos, por ejemplo, vas a tomar una copa de vino, de día te va a impactar mucho menos que de noche, al descanso por lo menos. Si estás trabajando, no creo que sea bueno que te tomes un par de copas de vino y vayas a trabajar, pero sobre todo si conducís. Pero digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero principalmente priorizar en cada una de las elecciones qué es lo que me conviene, entender cómo me está impactando cuando llega el ocaso, cuando hay que bajar la temperatura. Hay un montón de cosas para hacer, entonces si las haces vas a priorizar tu descanso y eso va a impactar mucho mejor en tu vida. Sí, el primer paso va a ser tomar conciencia, darle prioridad al sueño y entender que es lo número uno. Y si hablamos de tips, como por ejemplo, ya lo mencionaste un poco, que es el tema de una rutina constante, ¿no? ¿Qué tan importante es dormirme a la misma hora, despertarme a la misma hora? Y ojo la pregunta, ¿y cómo le hago? Porque, por ejemplo, a mí no me es tan fácil ese tipo de hábitos. Mira, es muy bueno ese punto de vista porque eso se llama higiene de sueño, ¿no? Que es todos los consejos que ayudan a que vos tengas una buena calidad de descanso. Y por supuesto la rutina es uno de ellos. Ser extremadamente rutinario es muy conveniente. Nosotros somos animales de costumbre. Y lo que hagamos constantemente, tu cuerpo se acostumbra. ¿Por qué al mediodía te da hambre? ¿No? Porque al mediodía, sea en el horario en el cual, no sé, nuestros antepasados hace 1000 años comieran. Comían cuando podían. O sea, si no habías cazado a ningún animal o no tenías nada para cosechar, no comías. ¿Entendés? Que nosotros históricamente también, desde que el humano es humano, come al mediodía. No. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no somos acostumbrados. Porque te despertabas, al cabo de cierta cantidad de horas comías algo a la mañana que te quedaba y a cierta cantidad de horas bajaba la glucosa y te daba hambre y conviene porque además el sol está justamente en el equinoccio, en el punto medio, entonces hace mucho calor. Entonces, bueno, aprovechemos ahora para dejar de trabajar. El trabajo antes era generalmente físico, no era tan intelectual como ahora. Entonces el trabajar bajo el sol no era conveniente. Entonces parabas, ya que parabas, bueno, podías comer al reparo del sol. Entonces después de comer, generalmente te venía que no podías moverte mucho porque el sol estaba súper fuerte y además habías comido. Ambas cosas hacen que vos tengas un pequeño pico de sueño, traído un poco por un pequeño pico de melatonina y otro poco porque todo el jugo gástrico que vos utilizás para digerir genera un ácido y ese ácido para generarse necesita una contraparte que es una parte básica compuesta por una gran cantidad de protones. Esos protones a nivel cerebral generan un poco de sueño, un poco de modorra, lo que hace que vos te duermas. Entonces, fíjate cómo cuando vos empezás a buscar la biología y la historia, entendés muy bien por qué las cosas se dan y cuáles no tienen nada que ver con la historia y son costumbres. De este horario, esta costumbre de hacerlo ahora y por qué. Entonces, cuando empezás a entender todas estas cosas, podés empezar a manejarlas. Y ahí te das cuenta de que nosotros, yo lo digo de la siguiente manera, vos te vas a ir a dormir 16 horas después de que te despiertes. Si el día tiene 24 horas, si tiene para todos 24 horas, vas a dormir 8, preferentemente, si me haces caso, obviamente te quedan 16 despiertos. Bueno, vos tenés que entender que te vas a dormir 16 despiertos, lo cual es parcialmente cierto y ahora te voy a explicar también por qué. Entonces, si vos te vas a dormir 16 horas después de que te despertaste, tenés que hacer todo durante todo el día con una agenda marcada para que tu cuerpo constantemente sepa cuántas horas están faltando para que vos te vayas a dormir. Entonces, si vos te despertás 3 horas más tarde, almorzás 3 horas más tarde, tomás el té 3 horas más tarde y cenás 3 horas más tarde, tu cuerpo va a estar cansado un poquito antes, pero seguramente se va a ir a dormir 3 horas más tarde. Sí. Porque le corriste todo el esquema. Y lo mismo si vos lo adelantás, te despertás mucho más temprano y generalmente se va a adelantar. Por supuesto que estas son las normas generales. Después cada cuerpo es distinto. Hay gente que se despierta a las 5 de la mañana y igual son las 10 de la noche y no duerme. Y hay formas de ayudarlos, por supuesto que sí. Pero para que se entienda, la rutina te va a permitir que vos cambies y te pongas en agenda con tu cronotipo. Y yo dije cronotipo. ¿Qué tiene que ver esto? Hay muchas personas que se van a dormir hormonalmente en diferentes momentos del día. Tienes un cronotipo general, que es casi el 50% de la población, que se duerme generalmente a las 10 de la noche y se despierta 6, 7 de la mañana. Ahí tienes las 8 horas y media más o menos que tienes que dormir. Hay gente que se va a dormir más tarde, llamados búhos, si querés. Sí. Y les ponen un animal para que se entienda gráficamente que está despierto de noche. No tiene nada que ver con un búho. Y después tenés, que esos son el 25% de la población, y tenés más o menos otro 25%, que son las alondras, si querés, que se van a dormir más temprano todavía. 8, 9 de la noche están durmiendo, ¿sí? Y, por supuesto, son el club de las 5 de la mañana. Perfecto. Sí, claro. Entonces, esos funcionan bárbaro y cada uno tiene su horario. Y además tenés un cuarto cronotipo, si querés, que le cuesta mucho respetar los horarios, no importa el horario. Yo lo llamo delfín, digamos, porque viste que el delfín duerme con la mitad de un hemisferio despierto y con la otra duerme y después los alterna, etc. Entonces, más o menos sirve para que se acuerden. Pero lo importante es que todos estos cronotipos tienen un ritmo circadiano. Ritmo circadiano viene de cercano del día. Eso quiere decir
que es no de 24 horas, sino que es muy, muy parecido. Y esto se averiguó mandando a 2 personas bajo tierra durante 2 semanas, sin nada que les marque la hora ni la luz, y vieran cómo se comportaban. Y vieron que nuestro ritmo circadiano está cercano, como dice el nombre, a las 24 horas, pero es un poquito más largo. Es 24 horas y aproximadamente 13 minutos. Okay. Que si vos no lo corregís todos los días, al cabo de muchos días, te va a desfasar y va a estar un día más adelante o un día más atrás. Entonces, lo que vos tenés que hacer con esto que digo de ser muy rutinario es todo el tiempo volver a resetear tu reloj, sabiendo que esos 13 minutos los tenemos que acortar para llegar bien coincidentes a la noche. Entonces, si vos sos muy rutinario, vas a modificar tu ritmo circadiano para que coincida y vas a hacer que todas tus hormonas tengan la regularidad que deben tener para que vos te duermas, liberando cortisol a la mañana, melatonina a la tarde, invirtiendo todas estas hormonas para que realmente sean como una orquesta sinfónica que toca bien. Si tocan como quieren, es un despelote, tenés sueño a la vez que estás despierto, a la vez que... es todo un problema. Entonces, respetar todo esto va a hacer que vos puedas descansar muy bien. Cuanto más, yo digo, más aburrido seas con tu rutina, mejor, pero para que les quede la idea. Por supuesto que no tiene nada aburrido. Si vos sos rutinario y descansás bien, tu vida es espectacular. Y qué interesante para el que el día de hoy nos está escuchando entender qué cronotipo es, porque no hay mucha cultura de eso, ¿no? Y quizás uno se juzga porque, ay, es que me estoy durmiendo noche. Quizás es tu cronotipo. Y descubrir el cronotipo es harto difícil, salvo que no te quieran mucho y quieras ir 2 semanas bajo tierra, pero si no, realmente tendrías que buscarte un tiempo realmente largo en el cual no tengas nada que te interfiera. Porque si vos tu cronotipo, vos pensás que es tardío porque te quedás viendo Netflix y no, hasta las 3 de la mañana no cortás, claro, en realidad ese no es tu cronotipo natural. Eso es lo que está ocurriendo, que te está impactando en tu cronotipo y te lo está corriendo hacia adelante. Entonces hay que darse cuenta cuál es el horario en el que mejor rendís independientemente de todo tipo de aspecto externo que después te esté influenciando sobre tu despertar. Claro, no es lo que estoy haciendo el día de hoy, es lo que mejor me sienta cuando Exacto. lo hago, ¿no? Y dentro de esta higiene del sueño, ¿no? Ya hablamos, número 1, la rutina, ¿no? El poder tener una hora constante a la que me duermo y una hora constante a la que me despierto. ¿Qué otros elementos influyen para tener un buen sueño? Mira, lo que mejor influye son la luz y la temperatura. Nosotros históricamente, desde el punto de vista evolutivo, nos íbamos a dormir cuando se fue el sol, no hay luz. Si no hay luz no me puedo trasladar. Me puedo caer en un precipicio, soy presa fácil a los predadores, no puedo cosechar, no puedo ver nada, con lo cual me parapetaba, me metía dentro de las cavernas, de ahí el nombre hombre de las cavernas, y me escondía en la caverna, ¿no? Porque se fue la luz. Uh-huh. Se fue el sol, se fue la luz, también se fue la temperatura. Pues si bajó el sol, no hay temperatura. Entonces, la caída drástica de temperatura en mi cuerpo, o externamente a mi cuerpo, para que yo la sienta en mi piel, conjuntamente con la caída de la luz, son 2 drivers principales para avisarle a nuestro cerebro que es momento de dormir. ¿Sí? La luz nosotros la sentimos por 2 lugares. Uno, por supuesto, por la retina, y el otro, créaslo o no, pasa a través de toda nuestra piel, de todo nuestro cráneo y llega hasta un específico parte de nuestro cerebro donde siente la cantidad de rayos que hay y eso te va a decir si es momento de dormir o no. Entonces, no es solamente la luz que ves, sino también la que no ves. Claro. Entonces, es muy importante que la luz y la temperatura la manejemos de esa manera. Con respecto a la luz, la gente lo sabe, apagar la luz, yo generalmente digo, no tener luces brillantes, no tener luces que son claras, más blancas, digamos. Uh-huh. Sí te sirven, si querés, son menos malas, por así decir, las luces cálidas. Y generalmente trato de que no sean luces de techo, sino que sean luces de velador, a partir de la cintura hacia abajo. Okay. Eso es muy importante y generalmente trato de que sea a partir del ocaso, donde el ocaso va a modificarse según en qué parte de la Tierra estés, verano o invierno, se va a correr. Pero a partir del ocaso, una vez que empezás a ver los colores amarillo y naranja y negro, a partir de ahí ya tenés que modificar toda tu conducta lumínica. Por supuesto que lo que te va a costar mucho es el televisor, el teléfono, sí, las tabletas, etcétera. Ahí te va a costar mucho. Entonces, con el televisor es muy difícil hoy en día pelear esa batalla. No se puede. Y sacarlo de la habitación, trato de que no lo hagan, pero harto difícil, es una batalla perdida. Pero con el teléfono y las computadoras sí puedes utilizar diferentes métodos para que no te impacten. En la computadora yo utilizo un programa que es gratuito, se llama Flux, f.lux, que es muy bueno. Vos le pones dónde estás parado y entiende perfectamente en qué momento está el ocaso en tu ciudad y a partir de ese momento empieza a cambiar todos los colores de la computadora lentamente, no te vas dando cuenta. Y si estás trabajando a las 12 de la noche, ves todo rojizo, parece que estás en Marte, y eso te impacta mucho menos en tu despertar, claro, por supuesto. Entonces, y en el teléfono puedes cambiarle, por supuesto, el brillo, lo puedes poner en modo nocturno, lo puedes poner en modo oscuro. Son las 3 cosas que mejor funcionan y eso va a ayudarte a que, ya que lo vas a utilizar, porque es imposible que no lo utilices, por lo menos te impacte lo menos posible, ¿no? Claro. Entonces, eso respecto a la luz. Y respecto a la luz, a la hora de dormirse, perdón que te interrumpa, ¿es importante ya que esté full blackout el cuarto o eso no afecta? No, es conveniente que esté full blackout, totalmente. De hecho, a partir del ocaso conviene que la habitación esté full blackout. Vos no la vas a usar, teóricamente, solamente para dormir. Eso es ideal.
Entonces, uno de los consejos más importantes de la higiene del sueño es la asociación directa entre la cama y el sueño. Pues si vos la usás para ver tele, pues tenés el televisor, o para leer, o para estudiar, o para trabajar, o para discutir, la verdad es que el cuerpo cuando ingresa ahí no tiene ninguna asociación clara. En cambio, si vos lo usás solamente para dormir, el sueño cuando ingresa a ese lugar va a decir, bueno, ya ingresé al lugar en el cual tengo que dormir, con lo cual se empieza a preparar naturalmente para dormir. Mucha gente dice, pero Pablo, ¿eso es cierto? Bueno, es el experimento que hizo Pavlov cuando sonaba la campanita con los perros y les daba comida durante muchas veces, y un día sonó la campanita, no les dio comida y los perros ya estaban todos babeando y generando jugos gástricos, ¿no? Como que aprendés que después de este estímulo viene esta atracción. Entonces eso sobre el cuerpo es exactamente igual. Y eso con respecto a la luz. Y la temperatura, bueno, bajarla es fundamental. Por supuesto, en cada país se han acostumbrado a una temperatura distinta. Los libros a nivel internacional hablan de 18 grados centígrados para dormir. Eso es realmente frío. Sí. Y yo siempre digo, bueno, pero el aire acondicionado lo podés utilizar, no siempre le creas al número del aire acondicionado, porque es un número que está ahí, a veces tendrá un termómetro, otras veces será ficticio, o el termómetro funciona como funciona, pero fíjate vos con un termómetro de los que tengas, eléctrico, electrónico o de mercurio ya casi no se venden, porque pueden ser nocivos si se caen, pero después se generan los gases, etcétera, y hacen mal. Pero si vos tenés un termómetro, fíjate que la temperatura sea cercana a los 18. Yo en Latinoamérica trato de latinizarlo y lo llevo hacia 20 grados para que la gente no se despierte con una neumonía al día siguiente y venga a buscarme. Pero generalmente 18 20 grados, 22 en alguna persona que por ahí es muy friolenta, ya es una muy buena recomendación. Pero esta recomendación tiene que ser acompañada en dormir absolutamente sin nada de ropa, ni siquiera ropa interior. ¿Por qué? Vos tenés que justamente mantener la temperatura corporal baja. Y vos te vas a meter en una cama donde tenés excelentes sábanas, que es otra de las recomendaciones, y cuando tu cuerpo se queda quieto y eleva la temperatura, lo que va a hacer es intentar moverse, trasladarse por adentro de la cama para mantener la temperatura baja. Si vos tenés el pijama puesto, cuando te trasladás, te estás trasladando con tus propias sábanas. ¿Entendés? Entonces no vas a poder bajar la temperatura corporal y eso va a fragmentar tu descanso. Y es una excelente recomendación para las mujeres que se despiertan mucho por la noche, por ejemplo. Entonces, mantener la temperatura baja y dormir absolutamente sin nada de ropa ni ropa interior. Por supuesto, si tenés niños pequeños que se meten en la cama, que hacen colecho, etcétera, bueno, va a ser más complejo, por supuesto que sí, pero la recomendación médica sigue siendo la misma. Entonces, una vez que hiciste eso, la gente dice, bueno, pero yo pongo 18 grados, no me pongo pijama y me meto dentro de la cama, me muero de frío, Pablo. ¿Cómo hacemos para mejorar? Entonces, ahí les digo, tápense con una manta extremadamente pesada, del 10% de tu peso corporal. Eso ayuda muchísimo a dormir. No necesariamente te va a abrigar tanto, ¿sí? Pues no es que necesito que tengas calor, justamente necesito que tengas más frío, pero vos te vas a quedar quieto con una sensación de aplomo que va a ayudar mucho y va a prolongar mucho tu etapa de sueño profundo y la etapa de sueño REM. Tanto la temperatura como el estar con una manta pesada arriba colaboran muchísimo con que vos tengas descanso profundo y REM. Mejoran estas dos etapas específicamente. Hacen muy bien al descanso, se lo recomiendo a todas las personas. Además, algo fácil de hacer es comprar una manta pesada que se compran hoy en día por internet. No son caras, te duran toda la vida básicamente. Tienen adentro bolsillos con arena, porque realmente pesan el 10%, y si es una cama simple serán 8 o 9 kilos según lo que peses. Y si es una cama doble, te que comprar una que pesa el doble. Con lo cual 18, 20 kilos, yo tengo una de 19 kilos, funciona perfecto para 2 personas. Y te juro que la primera semana puede ser que no estés tan feliz o que digas que esto es demasiado peso. Cuando te acostumbras, es un camino de ida. Y además mejora todos los resultados de sueño. Ok, que de hecho era un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tanto influyen en el descanso estas herramientas como lo es un colchón, una almohada, una sábana? En cada persona funcionan distinto. Hay gente, por ejemplo, que me dice, mirá, yo estoy acostumbrado a dormir en un colchón finito, duro, no me pasa nada, igual duermo mucho, lo importante para dormir es estar cansado. Sí, la verdad que sí, la medicina, como dice mi padre, es el arte de lo posible, ¿no? Digamos. Claro. Cada persona donde pueda. Cuando yo trabajaba con equipos de primera división de fútbol y me decían, bueno, vamos a trabajar con las inferiores, eran personas que por ahí vivían toda una familia en una misma habitación. No puedo decirte que para que duerman bien y rindan bien les tenés que cambiar el colchón a una persona que le cuesta poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces, depende bien con quién estás trabajando. ¿Estás trabajando con una persona de alto rendimiento? ¡Wow! Hay de todo para hacer. Un colchón, yo diseñé un colchón propio en el cual me utilicé a mí de maniquí, estuve 2 años diseñándolo y es espectacular, es el mejor colchón probablemente que debe existir, pero porque está hecho con ciencia atrás, con un montón de sensores para ver cómo se distribuye el peso de manera que moleste lo menos posible. Pero la gente me dice, bueno, Pablo, pero más allá de conseguir tu colchón, que yo no los vendo, no es que yo venda colchones para nada, pero lo diseñé con el fin de generar una herramienta que realmente permita dormir bien, las demás personas yo les digo, mirá, tenés que ir y probarlo. Tenés que ir y acostarte 20, 30 minutos en cada colchón y decir, a ver cuánto tardo en estar incómodo.
Y después te vas a dar cuenta que el día que te lo lleven a tu casa, generalmente casi todas las empresas tienen esto que lo puedes volver a los X días. Bueno, los primeros 20 días son fundamentales para que vos veas cómo dormís. Muchas veces la gente me dice, compré uno carísimo, gasté una fortuna, me equivoqué, me quiero morir. Y ahora están que, porque lo compraste, va a estar 10 años durmiendo mal porque te equivocaste de colchón. Entonces digo, es importante que la gente vea el costo-beneficio. Recordemos que es el mueble y probablemente el elemento que utilizás más horas en toda tu vida. Porque tendrías que dormir un tercio de tu vida, para que duermas un poco menos, no importa, 7 horas por día. Y estás constantemente con el mismo elemento tocando y 7 horas durmiendo en él. No hay nada, ni el teléfono estás tanto tiempo con el teléfono en la mano, aunque lo uses un montón de horas. ¿Está bien? Y aparte lo cambias rapidísimo. Nadie lo cambia cada 10 años. Entonces, realmente el colchón es fundamental para que vos tengas un buen descanso. Y después lo que le pongas arriba, si vos le pones malas sábanas, va a molestar el intercambio de temperatura energético del cual estábamos hablando recién. Si no puedes irradiar la temperatura, te va a costar dormir bien. La almohada es fundamental para que vos tengas un buen eje en la columna cervical. Okay. Las almohadas, cuando vos pones una almohada que es muy alta y el esternón, se te acerca la pera al esternón, te vas a dar cuenta que la almohada es demasiado alta. Si yo estoy parado, es el punto medio, es el punto ideal. Si yo pongo la almohada y se me va hacia arriba, probablemente la columna también va a estar arqueada hacia atrás. Okay. Entonces, lo mejor es que esté cuando vos estás mirando el horizonte, como estás parado ahí, esa es la posición que tiene que tener tu cabeza cuando duerme. Cuando hoy a la noche lo pienses, te vas a dar cuenta que el 99% de la gente duerme con la cabeza ligeramente levantada. Está ahí. Porque tiene abajo el almohadón. Porque en realidad, para que vos duermas con la cabeza bien, la cabeza tiene que estar apoyada sobre el colchón. Y el almohadón tendría que ir atrás del cuello, digamos, nada más. Tiene que ser como un caramelo que va atrás del cuello. El resto, vos estás bien así. No necesitarías una almohada en ese caso. Y todos realmente no lo utilizamos. Y ahí entran estas almohadas que tienen como 2 jorobas. Ajá. Son anatómicas. Tienen una joroba más baja y una más alta. Sí. Y eso es porque cuando vos dormís boca arriba, el espacio que yo tengo que cubrir acá atrás es así de pequeño. Pero cuando yo me pongo de costado para dormir, el espacio que tengo que suplir es mucho más grande. Entonces ahí girás la almohada y la joroba alta te va a quedar acá. Por eso tienen 2 alturas distintas de joroba. Okay. Y la gente no lo sabe. Y tú me dices, yo no compré esta. Y digo, ¿cómo la usás? No, bueno, me la pongo en el cuello. Y dice, sí, pero ¿cómo la usás? Tiene 2 lados. Y no, el que me quede más cómodo. Pero ¿en qué momento? ¿No? Y la gente no lo sabe. Y toda la vida fueron así. Y el día que la generaron con esa conciencia. Y sin embargo no se lo explican a la gente. Por eso digo, la oportunidad de mejora es enorme. Entonces las almohadas, la posición en la que dormís es fundamental. Dormir boca arriba es la mejor posición siempre y cuando no tengas ronquido y apneas. Okay. Si vos tenés cualquiera de estas patologías, tenés que dormir de costado. Y generalmente conviene sobre el lado izquierdo. Por la forma que tiene el estómago. Esto no es Feng Shui, esto no es ninguna cosa rara. Esto es para que se entienda cómo se distribuyen los líquidos, cómo se distribuye el peso, cardiológicamente cómo conviene. Entonces, las posiciones tienen mucho que ver con cómo vas a descansar. La noche también durmiendo en pareja, durmiendo separado. Digo, esto va para hablar varios podcasts, como verás. Sí. Oye, doctor, cuéntanos un poquito, ¿y qué tanto este sueño se va construyendo más que en la noche durante el día? O sea, durante el día voy construyendo una buena calidad de sueño. Mira, nosotros todas las células utilizan, y acá espero no meterme en ningún aspecto complicado, pero todas las células utilizan ATP como fuente de energía para mover lo que es el ciclo de Krebs, que es como el motor que tiene cada una de las células que está en todo nuestro cuerpo haciendo cualquier cosa. Cuando estoy hablando con vos, cuando muevo la boca, las manos, lo que fuera, hay miles de millones de células que están consumiendo energía y lo hacen a través del ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, o sea, tiene 3 fósforos. Y cada vez que yo libero un fósforo, libero energía y esa energía hace que gire el ciclo de Krebs a partir se llama la cadena de aceptores de electrones, que es el oxígeno, etcétera, hace que vos tengas energía. Entonces, cada vez que liberas un fósforo, tenés energía. Cuando libero otro, ya tenía 2 fósforos, libero el segundo, me queda un fósforo. Cuando libero el tercer fósforo, no me queda más fósforo, me queda solamente la adenosina. Okay. Entonces, cuando vos estás trabajando, todas tus células del cuerpo liberan al final adenosina como un desecho, llamémoslo, como un resto metabólico que va a quedar por ahí dando vueltas hasta que después la fosfocreatina te lo vuelva a llenar de vuelta de fósforo y te genere de vuelta ATP. Por eso la creatina que utilizamos es la que nos va a dar como energía, se toma a la mañana y así que uno se sienta un poco más elevado, con ganas, con energía, etc. Y si ustedes salen en los gimnasios para tener más fuerza, digamos, y hacer más esfuerzo muscular. Entonces, esto tiene que ver con la liberación de la adenosina como resto metabólico. Entonces, el cuerpo, para saber si estábamos cansados o no, dijo, ¿cómo para enterarme hace cuánto tiempo estoy despierto? Y dijo, si yo, como resto metabólico, tengo adenosina, cuanta más adenosina hay, hasta que durante la noche se cargue, cuanta más adenosina libre hay, hace más tiempo que estoy despierto. Entonces dijo, bueno, vamos a medir la cantidad de adenosina libre. Sí, pero medir la cantidad de adenosina libre en todo el cuerpo es difícil. Te dijo, bueno, pero midamos la cantidad de adenosina que hay en el cerebro. Si en el cerebro hay mucha adenosina es porque el cerebro está despierto hace mucho tiempo. Entonces nosotros medimos la cantidad de adenosina libre que hay circundante en el cerebro
para saber hace cuánto tiempo estamos despiertos. Y cuando hay mucha, hay unos receptores que se unen a esa adenosina y le avisan al cerebro, hay mucha adenosina, y el cerebro dice que tenemos sueño y llama presión de sueño. Generada por la cantidad de horas que estuviste despierto, eso genera mucha adenosina en el cerebro la mide y eso dice, hace mucho tiempo estoy despierto, es momento de dormir. Okay. Esa presión de sueño es uno de los dos sistemas que manejan el sueño. Y el otro sistema tiene que ver con estas hormonas de cortisol, melatonina y el ritmo circadiano del que ya hablamos. Entonces, cuando vos tenés estos dos sistemas bien fundamentados bien, que están trabajando sincrónicamente, entonces cuando llega el pico de melatonina, vos tenés mucha presión de sueño, ahí te dormís. Si vos corriste alguna de estas dos cosas, te va a costar más dormirte. Si lo corriste porque tomaste melatonina en otro momento del día o porque la luz te hizo cortar la melatonina, pero hace mucho tiempo estoy despierto, me cuesta dormirme. También te va a costar dormirte si vos tenés la melatonina perfectamente bien segregada porque apagaste todas las luces, pero te dormiste una siesta hace 4 horas. Entonces lavaste toda la adenosina, no tenés adenosina a la noche y el pico de presión de sueño no condice con el pico de melatonina. Entonces vos tenés que articular estos dos picos para que duermas bien a la hora que corresponde. Esos son los dos sistemas de sueño que vos tenés que hacer que funcionen bien y que estén sincronizados para dormir bien. Wow, me encanta. Y si hablamos un poquito de música, ¿qué tanto la música puede influir en un buen descanso? Mira, es uno de los sentidos, por supuesto, y yo siempre digo que hay que dormir con todos los sentidos. Si bien el olfato, por supuesto, también impacta, en el caso de la música, lo que va a colaborar en realidad es que hay algunas ondas sonoras que se asemejan mucho a las ondas cerebrales que vos tenés en ciertas etapas de sueño. Entonces se han hecho algunos estudios de poner ondas sonoras en los oídos, separadas, son bineurales, de ambos lados del oído, por separado, para trabajar con qué estimulación sonora vos podías dormir mejor. Y realmente existe, y hay fundamentos para pensar que se puede utilizar ciertas ondas sonoras para descansar. Es verdad que es medio molesto tener auriculares para dormir, sobre todo si dormís de costado, pero puede llegar a funcionar bastante. También se ha visto que las personas que durante el sueño les pones algo que tienen que estudiar, al día siguiente tienen mayor memoria sobre eso que estuvieron puesto durante la noche. Entonces, si vos te pusieras una grabación tuya hablando sobre medicina del sueño, al día siguiente vas a recordar más que si no lo hubieras hecho, como que el cerebro sigue aprendiendo durante la noche. Entonces, como que, por eso te decía que los sentidos estaban abolidos, pero no desaparecían, ¿no? Entonces, fíjate cómo siguen estando despiertos y todavía sigue ingresando información al cerebro. Y sobre todo se utiliza hoy en día mucho en las personas que les molestan los ruidos al dormir. En ese caso se utiliza, por supuesto, el ruido blanco y hay diferentes colores de ruido rosa, blanco, etc. Pero lo más importante es un ruido oscilatorio, armónico, que lo que hace generalmente es enmascarar los demás sonidos. Si vos tenés un ruido que hace así y te va despertando, si yo a eso le pongo un ruido de un ventilador fuerte, hace ya no se escucha tanto. Entonces me está enmascarando los demás ruidos y lo puedo utilizar para justamente dormir a pesar de que sea más molesto o menos molesto el ruido que está apareciendo. En el caso de que haya música cerca o lo que fuera, sirven. Algunas personas utilizan ruido de lluvia, ruido de cascada de agua, ruido de la naturaleza. Digo, el que a vos te sirva, para mí va a estar bien. Yo prefiero que lo utilices un ratito hasta dormirte y después se apague y duermas bien. Pero si vos me decís que estás durmiendo peor durante la noche porque hay un ruido que te molesta, bueno, poné ruido blanco durante toda la noche y prefiero eso a que te despiertes. Entonces, en ese caso sí lo puedes utilizar. O se pueden poner temporizadores, ¿no? Que dure media hora, 1 hora la canción y ya cuando estoy dormido ya se quita. Y entrando en otro tema, ¿qué tan importante o qué tanto me podría ayudar, por ejemplo, un baño o una ducha para poder dormir bien? Es muy buena en 2 sentidos principalmente. Uno, por lo que decíamos recién de que bajar la temperatura corporal era buena a la hora de tener una caída drástica y avisarle al cerebro que se fue el sol. Entonces, en ese caso, vos te metes en una ducha caliente, tu cuerpo levanta la temperatura por lo menos de la piel y generalmente manda señal al cuerpo de que tiene que llenar las extremidades de sangre. De esa manera va a perder temperatura. Y después te metes en la habitación fresca y ahí hay una caída drástica de temperatura. Eso va a colaborar en tu cuerpo diga, bueno, se fue el sol, es momento de dormir, liberemos melatonina. Y por otro lado, cuando vos exfoliás un poco la piel y sacás la grasa que puedas tener pegado, vos te metés en las sábanas nuevas, recién puestas, de buena calidad, mucha cantidad de hilos, etc. Vamos a hablar horas de sábanas. Bueno, cuando te metes ahí vas a sentir que las sábanas te acarician y eso va a ayudar muchísimo a que vos descanses bien. Entonces son los 2 puntos más importantes para tener una ducha. No que queme, porque si te quema y te pone en la alerta, es un error. Hablemos un poco de suplementos. ¿Tú recomiendas algún suplemento? Sí, todos los suplementos, los tomes como los tomes. De hecho, todo elemento es una droga, ¿no? Digo yo, y hay que ver en qué momento pasa a ser una droga o no, porque decís, no, mira, yo tomo un suplemento, pero vienen comprimidos blancos redonditos que los compro y que son así. Entonces, pasó a ser una droga o no. Te tomo magnesio, pero no es una droga, es un suplemento. Bueno, no importa cómo lo veas, son cosas que van a alterar, ¿no? Van a impactar sobre tu organismo, hay que ver cómo impactan, porque mucha gente, si no necesitas receta, es natural, o está bien, o está permitido, no hace mal. Y yo, no, espera.
no es tan así. Hay muchas cosas que son naturales y hacen mal. Y la cantidad, la dosis hacia el veneno, decimos, ¿no? El agua es fundamental para la vida, como lo dijimos, pero si te ahogás, te metiste en agua y no te fue muy bien. Y el oxígeno, si te dan 100% de oxígeno, también te morís de un paro respiratorio. Entonces, es importante entender cuáles son los límites y qué es lo que uno tiene que tomar. Pero voy a agarrar los más típicos, que son la melatonina, por ejemplo. Es excelente cuando vos tenés jet lag, pero no es un medicamento para el insomnio. No funciona para el insomnio, no se utiliza y no hay que utilizarlo cuando vos tenés un problema para dormir. Se utiliza solamente cuando vos corriste tu horario y lo querés volver a traer al horario que corresponda. Okay. En ese caso del jet lag sí, que hay diferentes tipos de jet lag y se puede charlar. Pero el otro que es muy conocido es el magnesio. El magnesio es espectacular para que la gente duerma bien en aquellas personas que les falta magnesio. Si vos te medís y tenés el magnesio bien, podés comerte 24 kilos de magnesio que no te va a traer sueño nunca. ¿Sí? Claro. Es como que un auto no anda y le faltaba nafta. La nafta es fundamental para que ande. Pero si tiene nafta y no anda, bueno, no es la falta de nafta, ¿está bien? Claro. Entonces es el mismo ejemplo. Y eso creo que corre para muchos de los suplementos. La gente dice, no, pero yo estoy tomando melatonina. Melatonina tiene ciertos precursores que vos podés, en vez de tomar melatonina, comer los precursores, digamos, o tomarlos por ingesta de la manera que quieras y se va a formar melatonina. Que ahí entra el triptófano, entran otras cosas, 5-HTP, hay un montón. Son espectaculares. Si a vos te faltara melatonina, si a vos no te falta melatonina o no debes correr el horario de sueño, no te va a cambiar nada. ¿Sí? Va a dar un montón de melatonina y de hecho todo lo que vos tomes como suplemento o pastillas, si vos no lo necesitas, tu cuerpo lo va a eliminar, con lo cual va a tener una orina muy cara. ¿Sí? Nada más, no te sirve para nada. Entonces realmente hay que entender por qué te está ocurriendo a vos lo que te está ocurriendo. Si es que te falta metabolismo, si vos tenés que hacerte un análisis de sangre o ver qué es lo que está pasando para realmente suplementarlo en el caso que lo necesites. Si no, sí, después hay otras cosas que naturalmente son llamados somníferos más naturales, el té de tilo, el de melisa, el camomila, hay ciertas cosas que por ahí ayudan a bajar un poquito el estrés, a enlentecer un poquito las cosas. Eso puede ayudarte mientras que lo tomes de noche. Claro. Porque gente dice, no, yo como el té no hace bien, porque la cafeína que pueda tener, se llama teína para entender la procedencia, pero es cafeína. Como no hace bien, yo ahora solamente tomo té de tilo, manzanilla, boldo y camomil. ¿Y para qué lo tomas todo el día? No. Si tomas por la noche, durante el día necesito que estés muy despierto. Es un efecto flip-flop, ¿no? Yo necesito que estés muy despierto de día y muy dormido de noche. Eso es lo mejor. Y si hablamos un poco del café, o específicamente de la cafeína, ¿no? ¿Qué tan inofensivo es? Suerte que me dejaste un iPad para poder dibujar acá, pero ahora vamos a explicar de la siguiente manera. La cafeína en sí, como decíamos recién, ¿no? Se llama mateína, teína o cafeína para entender la procedencia, pero en realidad todos molecularmente tienen la misma estructura, es la cafeína en sí. También la encontrás en bebidas cola, en energizantes y lamentablemente también en el chocolate. Ahora, y esto vamos a dibujar un poco para que la gente lo entienda. El tiempo de vida media de la cafeína es más o menos 7 horas, entre 6 y 8. ¿Sí? El tiempo de vida media es el tiempo que tarda el cuerpo en lavarte el 50% de la droga en sangre. Entonces, supongamos que vos te tomás, vamos a ser buenos con esto, tomaste al mediodía tomaste un café con 100 miligramos de cafeína, que es un número normal. Entonces, estás en tiempo cero, mediodía, ¿no? 12 horas, y estás en 100 miligramos. Al cabo de 7 horas que estás acá, ¿sí? Vos vas a haber bajado y vas a tener el 50%. Supongo que acá tenemos, si eran 100 miligramos, acá tenés 50. Entonces, ya estás a las 7 horas, tenés el 50% de 100 miligramos, que justo coincide con 50% de la droga. Ahora, hasta ahí pasaron 7 horas. Cuando vos vuelvas a pasar 7 horas, lo que la gente cree es que en las próximas 7 horas, ya voy 14, se me fue el resto. El otro 50%. Y no, lo que ocurre es que ahora, que tenés 50 miligramos en sangre, vuelve a generarse el tiempo de vida media, que significa que en 7 horas se va el 50% de esos 50 miligramos. Okay. Entonces, cuando vos llegaste acá, tenés recién la mitad. Entonces, ahora se te está haciendo un poquito... Perdón, volver atrás. Se me está haciendo hasta acá. Entonces, fíjate que ya no es una recta y empieza a ser una curva. Otras 7 horas más, ya estás en 21 horas, y todavía te queda la mitad del 25, que es 12,5, y estás acá. Entonces, de a poquito esto se va aplanando y a las 28 horas todavía seguís con café en sangre del café que desayunaste el día anterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por más que vos desayunes un café, a la noche te impacta. Y la gente no toma un solo café. Toma varios. Sí. Si toma mate, ni te cuento. Y si le agregabas mate, café, té, bebidas energizantes, bebidas cola y te gusta el chocolate como a mí,
te va a pasar que cuando llega el final de la noche tenés una cantidad de cafeína en sangre enorme. Y la cafeína lo que hace es dos cosas principales. La primera es unirse a estos receptores que te contaba recién, a los cuales se unía la adenosina, y los calla. Digamos, cuando vos tenías esta presión de sueño, tenías esta adenosina dando vueltas, se unía a receptores, y estos receptores le avisaban al cerebro que era momento de dormir, la presión de sueño. La cafeína va y se une a esos receptores, no deja que la adenosina que la adenosina se una, y no genera la presión de sueño. Justamente por eso, vos durante el día, cuando tenés mucho sueño, tomás un café y no sentís el sueño, te sentís que estás mucho más despierto. Estás igual de despierto que cuando te despertaste al inicio de la mañana. No es que no sos un Superman y tenés más capacidades. Lo que va a pasar es que no estás sintiendo la presión de sueño. Ahora, esa presión de sueño escondía que el resto del organismo también estaba cansado. Claro. Esta era la alarma, la forma de saberlo. Entonces, cuando vos callaste a la adenosina, callaste la alarma. Pero tu cuerpo sigue cansado, tu mente sigue cansada y vos no te das cuenta. Y la segunda cosa que ocurre es que la cafeína, cuando está en sangre, interfiere en la cantidad y la calidad de las etapas de sueño profundo y REM. Con lo cual vos no te das cuenta, independientemente de que te saque el sueño o no, vos no te das cuenta, pero sí te está interfiriendo en cuánto estás descansando. Entonces, una persona que empieza a descansar peor, aunque duerma las 8 horas, supongamos que vos creés que dormís 8 horas de buena calidad, te das cuenta que estás descansando mal, cuando llega el día siguiente estás muy cansado, ¿qué tomás? Café. Empeoras de vuelta al descanso, cada vez tenés más sueño, tomas más café, lo empeoras más. Es un ciclo vicioso muy, muy nocivo. Entonces, generalmente trato de recomendar a la gente que pruebe a hacer un destete de cafeína. Es una droga muy mala desde mi punto de vista y eso se va a dar cuenta cuando te impacta al cabo de una semana. Claro. Dormís mucho mejor, estás mejor, de mejor humor, mejor descansado, con mayor creatividad, con mayor claridad mental. Eso funciona muy bien en el alto rendimiento. No, qué fuerte entender que hay un ciclo, ¿no? Que aparentemente para muchos es inofensivo lo que estamos haciendo, pero ya vieron todo el daño que nos puede hacer a nuestro descanso. Doctor, me gustaría entrar en algunos temas un poco más anichados, ¿no? Hablarle específicamente a ciertos sectores, empezando, por ejemplo, con el adolescente o aquel padre que tiene un hijo adolescente. Hablamos que un adulto debe dormir 8 horas para estar saludable. ¿Aplica lo mismo para alguien que está en desarrollo? Es genial la pregunta y esto va un poco a lo que hablábamos hace un rato sobre las horas a las cuales había que despertarse, el cronotipo de cada uno. En realidad, desde el nacimiento, la persona, los niños duermen prácticamente todo el día. Uno nace, duerme 23 horas al día, el resto de las horas que está despierto, que son con siestas, digamos, y se despierta varias veces solamente para alimentarse. Sí. ¿Está bien? Eso de a poco, hasta los 25 años, va a ir reduciéndose hasta que vas a dormir 8 horas de manera nocturna. Pero en el medio vas a tener siestas largas, cortas. Entonces, en la juventud lo que ocurre es que los chicos todavía están durmiendo más de 8 horas, deben dormir y descansar más de 8 horas, y además lo van a hacer en diferentes momentos que la adultez. Al principio, los chicos dormían todo el tiempo y se van a dormir más temprano que los adultos, por eso los chicos se ponen a dormir, los acostás a dormir y después queda el tiempo para los adultos, para que coman solos, para que tengan su tiempo, su intimidad, lo que fuera. Después con el tiempo los chicos empiezan a dormirse cada vez más tarde hasta que coinciden y ya están cenando con los adultos y se duermen más o menos a la misma hora. Y después en la época de la pubertad, los chicos ya empiezan a dormir más tarde. Nosotros creemos hoy en día que tiene que ver con los teléfonos, con que entonces, viste, se quedan jueguitos y un montón de cosas que hoy en día, por supuesto, que lo agravan, pero cuando todo esto no existía, yo era chico, no existían los teléfonos y también me iba a dormir más tarde que mis padres. O sea, no tienen nada que ver. No había ni televisión, lamentablemente. Tengo un par de años más que vos. Entonces, no había nada de todo esto y, sin embargo, nos dormíamos mucho más tarde. Entonces, mis padres comían, se iban a dormir y yo quedaba despierto. Y eso tiene que ver con que el cronotipo de los adolescentes es más tardío. Se van a dormir necesariamente más tarde. Ok. Y eso hace que si vos querés que duerman 9 horas, que la que les corresponde, se van a despertar 9 horas más tarde de haberse dormido. Pueden dormirse a la 1 o 2 de la mañana y es normal y es biológicamente correcto para ellos. Pero tienen que despertarse 9 horas después. Si se dormía a la 1, se desperta a las 10. Entonces, cuando vos querés respetar todo eso y te das cuenta que el colegio empieza a las 7:40 de la mañana, si las cosas no me cierran. Wow. Te estás obligando a que el chico se vaya a dormir a las 10, 11 de la noche para que duerma las, ojalá, 8 o 9 horas antes de ir al colegio, y la verdad es que no lo hacen, no se puede dormir a esa hora porque biológicamente no liberó melatonina, le cuesta dormirse a esa hora, le estás pidiendo que se levante mucho antes de lo que su reloj biológico le permite y además que vaya a un lugar, pues no es que estás levantándote porque se incendia la casa, no, le estás diciendo que se levante, se siente en un lugar, preste atención y aprenda. Es una tarea imposible de hacer. Sí, Entonces, sí. es realmente muy nocivo para la salud. Por eso los colegios que corren el horario funcionan muy bien. En Estados Unidos se hizo un trabajo al respecto que se atrasó la hora de ingreso, más o menos entre una hora y una hora y media, y mejoró el promedio en los exámenes a casi 2 puntos, entre 1 punto y 1,5 puntos, Wow. un poquito más de 1,5 puntos, en los promedios estatales para todos esos colegios que habían cambiado la hora. Entonces, fíjate cómo tu hijo pasa a ser
un punto y medio, un 15% más, llamémosle inteligente, si quieres medir así la inteligencia, solo por dormir en la hora que le corresponde y más horas. Es un montón. Es realmente un montón. Sobre todo si eso va a impactar en a qué universidad va a poder ir, hasta dónde va a poder llegar y todas esas cosas. Y hasta ahora vos lo estabas poniendo abajo solamente para respetar el horario escolar. Y ahora sí vayamos a por qué existe ese horario escolar. Y porque la escuela está puesta en ese horario para que los padres puedan depositar a los hijos y dejarlos bajo el cuidado de alguien e irse a trabajar. Entonces, es verdad que el cambio es extremadamente difícil, pero funcionaría muy bien si a nivel escolar se empezara a trabajar. Entonces, sobre los adolescentes es muy importante que hagamos esos cambios. Y sobre los niños más chicos, bueno, es todo un capítulo entero, cómo hacer para que duerman bien y que descansen. Yo siempre digo que nosotros venimos como naturales, desde la naturaleza, hablando biológicamente, las células nuestras probablemente venían de dormir todo el día. Y con el tiempo fuimos mejorando y siendo cada vez más complejas hasta el punto de que podemos estar... Para saber si estás dormido o despierto, tiene que haber un cerebro que tenga ciertas ondas. Entonces, a partir de ahí empezó a formarse estar un poquito de tiempo despiertos por cada tiempo que estábamos dormidos. Probablemente al principio dormíamos todo el día, era muy poco tiempo despiertos, y hoy en la evolución de la especie estamos 8 por 16, ¿no? 8 dormidos, 16 despiertos. Sí. Y a la velocidad a la que vamos, que vos me digas, no, yo soy súper evolucionado y con 4 estoy bien, digo, no, faltarán varios millones de años para que eso ocurra. Por ahora, todos los que estamos acá presentes vamos a estar en 8, 16. Claro, no, qué interesante. Y este adolescente, ¿no? Que requiere un poco más de horas, sea una, sean 2 horas más, que la requiere. ¿Hay algún impacto en su desarrollo si no las obtiene? Sí, sobre todo es porque más allá del aprendizaje que lo dijimos, la memorización, el estado de ánimo y cómo sociabiliza, también se segregan todas las hormonas. Y sobre todo la hormona del crecimiento, que impacta en todos los aspectos en un niño que está justamente creciendo, que está desarrollándose. Va a desarrollarse intelectualmente, va a tener peor desarrollo intelectual y peor desarrollo físico también. Y además cualquier cosa que le haya pasado, se cayó jugando, lo que fuera, y todas esas reparaciones tisulares que requiere nuestro cuerpo, también van a estar en detrimento, van a estar en menor cantidad y calidad si la persona tiene poca cantidad de hormona de crecimiento. Entonces, hormonalmente hay impacto enorme, y neurológicamente, que es el órgano que más queremos cuidar en ese transcurso del tiempo de la edad, el impacto es enorme sobre los niños. Amigos, ya escucharon, si son adolescentes, si son niños, duerman bien. Y si son un padre que nos están escuchando, quizás la mejor tarea que puedes hacer con tus hijos es apoyarlos a que duerman sus horas y duerman bien. Doctor, entrando a otro tema también un poco más anichado. Hablemos del ronquido. ¿Se puede evitar roncar a alguien que el día de hoy sufre de eso? Primero es importante que la gente tenga en claro que el ronquido es muy nocivo para la salud, hace muy mal, no es solamente un tema social, de que no es un tema de que, bueno, ronca, qué gracioso y nada más, y a mucha gente le da vergüenza, pero hay que salir de ahí y darse cuenta que es una patología y es muy, muy grave para la salud en muchísimos aspectos. El ronquido generalmente es la alarma de lo que llama apneas de sueño, que es la pausa del ciclo respiratorio, es cuando la persona deja de respirar mientras está durmiendo. Mucha gente lo escucha, la gente de cama se da cuenta de que dejó de respirar y hace una bocanada de aire después. Bueno, esa fue una apnea. Lo más probable es que atrás tenga muchísimas apneas que no las sentís. Y vos tenés que ver cuántas apneas tiene esta persona. Se hace un estudio, se llama polisomnografía o poligrafía. Durante toda una noche se cuentan cuántas tuviste, se divide por cantidad de horas que hiciste el estudio, y ahí vamos a ver cuántas tenés y el índice. Te va a dar si sos leve, moderado, grave, muy grave, y ahí según el tipo de patología que tengas, las formas de solucionarlo. Pero es muy importante que si cualquier persona tiene ronquido, se haga tratar y se haga ver por un médico que le pida estos estudios, y que después los vea un profesional que entienda muy bien cómo continuar. Después, soluciones hay varias. Exacto. Algunas más quirúrgicas, otras menos, otras con un aparato para dormir. Pero lo importante es saber cuán mal estás primero. Porque la oportunidad de mejora que vos tenés si vos sacás las apneas es enorme. O sea, vos tienes una vida normal que hasta ahora tu único problema es que ronco y le molesto a los demás o a mi pareja, o que cuando voy de viajes con coworkers por ahí me doy cuenta de que tengo una habitación sola para mí, o me da vergüenza, o en un avión o lo que fuera. Bueno, pero pensaste que tu vida estaba bien. Si yo logro solucionar tus apneas y por ende el ronquido, la calidad de vida y cómo te va a ir en las cosas va a ser muchísima mejor. Entonces, vos podrías tener una mucha mejor calidad de vida y no lo estás teniendo por una patología como esta. Es muy importante y afecta 3 veces más a los hombres que a las mujeres. Al igual que las mujeres les afecta más el insomnio que a los hombres. Y te diría que más o menos el 40%, entre 38 y 40% de la población mundial tiene este tipo de patología. Mucho más en países que tienen sobrepeso, Estados Unidos, México y algunos países más. Brasil también, mucho menos en países como China o Japón, en lugares donde el tipo de la forma del cuerpo es distinta. Pero entre todos es casi un tercio, un poquito más de un tercio de la población mundial tiene esta patología. Ok, qué importante checarlo entonces, qué importante tratarse. Y esta persona también que el día de hoy nos está escuchando, además de checarlo, ¿habrá algún ejercicio práctico que el día de hoy, alguna técnica que pueda hacer para mejorarlo? Mira,
A ver, no, pero sí. Digo, si vos tenés apneas de sueño, tenés que hacerte el estudio, ver cuántas tenés y que te vea un médico. Si por alguna razón no podés vivir en un lugar que no hay médicos o hasta que vayas a ver al médico qué puede hacer, bueno, generalmente disminuye si te pones de costado. Casi todos los roncadores lo saben, pues se comen codazos de la pareja para que se ponga de costado y duerma haciendo menos ruido. Pero la realidad es que lo más importante es que vos te des cuenta si lo tenés y consultes. Y la gente me dice, pero si yo ronco un ratito, ¿cómo hago para saber si tengo apneas o no? Mira, si vos durante el día estás cansado, si necesitas estas 4 cosas que voy a decir tiene que ver con todo el mundo. Para saber si dormís bien o mal, es muy importante que vos te des cuenta. Si vos durante el día estás cansado, si vos necesitas una alarma para empezar tu día, si vos necesitas siestas para llegar al final de la noche, o si necesitas cafeína, es porque estás durmiendo o poco o mal. Ok. Y si vos no tienes ningún problema de sueño, si yo me duermo en cualquier lado, y yo la verdad es que no tengo nada, pero durante el día cumplo con alguna de estas, por lo menos 2 de las 4, ya en ese caso es porque probablemente tengas apneas del sueño y hay que hacerse un estudio. Entonces, esto es muy importante que la gente lo evalúe, porque la realidad es que siempre la gente dice, pero ¿cómo? Vos me decís que no use una alarma para empezar el día. Y le digo, mirá, vos cuando comes, que es otra necesidad biológica, vos no pones un plato de fideos, pones un temporizador y al minuto cuando suena, dejas de comer. Vos pones lo que vos tenés que comer y esa es tu capacidad, esa es la necesidad biológica que vos tenés. Con el sueño es exactamente igual. Lo que uno busca es entender la necesidad biológica que yo tengo y tratar de suplirla, tratar de decir, bueno, si yo necesito 8 horas y media, voy a dormir lo que necesito. Y cuando mi cuerpo diga que no necesito más, me va a despertar. Me va a decir, ya está, ya dormí lo suficiente. Es igual que la comida. Sí, yo puedo seguir haciendo así, pero ya no tengo más hambre. No, ya se me fue el hambre. Lo mismo pasa con el sueño. Entonces, si vos no cortás la necesidad biológica con una alarma para la comida, ¿por qué lo haces con otra necesidad biológica que es el sueño? ¿No? Entonces, eso hay que evitarlo, hay que aprender, hay que reeducarnos. O desconstruirnos, como queramos llamarlo, pero entender que la necesidad biológica va por otro lado. Hoy en día ya no está bien visto que vos tengas que tener una alarma todos los días para cortar una necesidad biológica. A lo sumo, mover el horario en el que dormís, pero despertate naturalmente. No fuerces en tu organismo a nada que no sea natural. Ok, tengo un último tema que creo que es importante tocar. Ya se mencionó un poco y es el tema del insomnio, ¿no? Me gustaría saber, doctor, si tienes algunos aliados que podamos tener, ¿no? Para combatir este insomnio. Sí, mira, yo creo que hoy en día hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La higiene de sueño creo que es lo más importante. Y dentro de la higiene de sueño se utiliza lo que llama la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es justamente entender cuáles tus aspectos cognitivos y de conducta que están alterando la información que le llega a tu cerebro. Siempre partiendo de la premisa de que toda persona sabe dormir. Toda persona nace sabiendo dormir. Pero si vos no le explicás a tu cerebro lo que está ocurriendo durante el día, tu cerebro no se va a predisponer a dormir bien. Entonces es muy importante que vos se lo expliques todos los días, que vos le digas, mira, ya apagué la luz, ya bajé la temperatura, ya terminé de comer hace 3-4 horas, ya tomé lo que había que tomar, no hice lo que no había que hacer, no hice ejercicio cerca del descanso, que es un enemigo del sueño. Entonces, si vos le explicás todo eso al cuerpo, eso va a ayudar a que descanse bien. Entonces, básicamente tenés que no interferir para que la persona duerma bien. Y hoy también existe una nueva herramienta que por suerte nos ayuda mucho, sobre todo en las personas que tienen fármacos y queremos sacar los fármacos y que sigan durmiendo bien, que es la estimulación magnética transcranial. Eso se hace, es una bobina de Tesla que tiene un impacto magnético que se utiliza y se coloca cerca del cuero cabelludo en la cabeza. Primero se estimula hasta que ver que la mano se mueve, ahí te das cuenta que ya está cruzando todas las barreras del cráneo, etcétera, hasta llegar a la corteza, y después lo corres del área y estimulas otras áreas del cerebro que van a estar cercanas a lo que maneja la ansiedad, la depresión, los aspectos del sueño, como ritmo circadiano, etcétera. Las personas que hacen este tipo de sesiones funcionan muy, muy bien en la inmensa mayoría de los casos. Como todo en la medicina, no hay nada es 2 más 2 nunca es 4, nada es exacto, pero funcionan realmente muy bien en personas que tienen problemas de insomnio ligados a la ansiedad, con fármacos y sobre todo en personas que están ligados a la depresión. De la misma manera que también funciona muy bien en las personas que tienen fibromialgia, sobre todo en las mujeres, dan muy buenos resultados para mejorar el descanso. Son sesiones que duran aproximadamente media hora, separadas por una semana aproximadamente. Son 6 sesiones. En los casos de insomnio, ansiedad, en la depresión pueden ser hasta 30 sesiones, una por día. Y realmente hace poco estamos utilizándolo ya en serio y tenemos muy buenos resultados hasta ahora, realmente muy prometedores. Buenísimo. ¿Y qué tanto una buena rutina, ¿no? De meditación, yoga durante el día también pueden apoyar? Eso es lo que decíamos de la terapia cognitivo-conductual. Ella te va a ayudar. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que no tiene nada que ver con la terapia de un psicólogo hablando sobre tus padres, etcétera, no tiene nada que ver con eso.
Eso conjuntamente con la respiración, yoga, mindfulness, todo eso colabora muchísimo, la meditación también, para que vos te vayas a dormir bien. Porque lo más importante es como desconectar el cerebro y que pueda realmente pasar las etapas de sueño. En la vida diaria que hoy tenemos, antes el problema era físico. Vos terminabas, tenías que talar un árbol, terminabas de talar el árbol, te dabas vuelta, habías hecho todo lo que habías hecho, volvías a tu casa y no habían preocupaciones. Hoy las preocupaciones no tienen que ver tanto con lo físico, sino sí con lo mental. Y lo mental te lo llevas al trabajo, a la cama. En cambio, talar el árbol no te lo llevas a la cama. Entonces, todo eso fue cambiando y hoy hace que esté despierto el cerebro a la hora que queremos dormir. Y es muy importante que uno aprenda a hacer un wind down de toda esta información. Y eso se hace hoy en día desde escribiendo todas las memorias que se me vengan a la cabeza en el momento para ponerlas todas en papel. Eso es una muy buena práctica. Pero también se hace de otras maneras, haciendo, como decías vos recién, ¿no? La meditación y todo este tipo de prácticas que son muy, muy beneficiosas. Siempre digo, son matafuegos que hay que comprar antes del incendio. No te sirve de nada el día que tenés insomnio y voy a empezar a meditar. No. Vos tenés que aprender a meditar mucho tiempo antes y hacer mindfulness y todo antes, para que el día que vos no puedas dormir, utilizás la herramienta. Claro. Si vos ese día querés aprender a meditar y hacer todo en media hora porque no puedo dormir, voy a buscar videos de mindfulness, no te va a servir para nada, ¿sí? Es una herramienta que se aprende a utilizar mucho tiempo antes y realmente funciona muy, muy bien. Recordemos que para el insomnio, la principal herramienta a nivel internacional es la terapia cognitiva conductual para el insomnio. Okay. Funciona mucho mejor que todo lo demás, de la mano, por supuesto, de la respiración, del yoga, del mindfulness y la meditación, ¿no? Pero eso en sí es la terapia cognitiva conductual. Claro, son como aliados, ¿no? Que te van apoyando en este proceso. Y como digo, son las 4 patas del auto, ¿no? Necesitas las 4 gomas, ¿no? ¿Y cuál saco? No, ninguna. O sea, las 4, y todas te van a servir. Pero parte de cuando uno habla esta terapia se te va a recomendar hacer meditación, respiraciones, todo eso funciona realmente muy bien. Ok, y hablando de este deportista de alto rendimiento, ¿no? Ya lo mencionamos un poquito, pero ¿qué tanto específicamente a ese mercado, a ese público que es deportista, que le gusta mucho el deporte de alto rendimiento, le puede afectar más el no dormir bien? Mira, vos tenés, si vos, por empezar, hay 3 ejemplos, hay tres personas, digamos, que tienen que dormir más de 8 horas a partir de la adultez. Una son las mujeres embarazadas. El otro son las personas que están cursando la enfermedad. Okay. Y el tercero son los deportistas de alto rendimiento. Y yo en deportistas de alto rendimiento me tomo el atrevimiento de cruzar un poquito la línea y poner a las personas de alto rendimiento ejecutivo también, ¿no? Que son personas que por ahí me decís, mira, no hace alto rendimiento deportivo, pero es una persona que desde que se despierta y son gerentes de empresas multinacionales, que he tenido muchísimos que vienen a consultarme porque quieren mejorar, quieren tener un alto rendimiento de sueño. Y claro, la persona, el ejercicio que hace es mínimo todos los días como para estar bien y saludable, pero el rendimiento que tiene es altísimo a nivel intelectual. Entonces tiene una presión enorme, etc. Esa persona también yo creo que requiere dormir un par de horitas más, sí, y le hace bien. Ahora vos me decís, ¿cuáles son los mejores consejos para estas personas? Por empezar a medirlo. Yo veo que tenés ahí puesta una pulsera, yo tengo la misma, y he probado todas, ¿sí? He probado anillos, pulseras, relojes. Mi cama me mide cómo duermo. Tengo un montón de cosas, más allá de que en el instituto que tengo 22 camas. Es un hotel, claro, en el cual toda la gente viene a dormir, a hacerse estudios. Entonces yo también he puesto equipos conmigo mismo y probado todo, pero lo que vos no medís no lo podés mejorar. Entonces primero tenés que medirte el descanso. Y tener una persona que te lleve adelante. Vos te comprás cualquiera de estas pulseras y las medís, y te va a decir un montón de información, y te va a decir hasta consejos. Pero la realidad es que vos tenés que cambiar un montón de cosas de tu vida para que vos puedas rendir mejor en el descanso y a partir de ahí rendir mejor como deportista o como trabajador. Entonces, si vos tuvieras que decirme hoy en día qué es lo que puedo hacer, primero medirlo, sí o sí. Busca una persona que sepa mucho del tema, que te pueda guiar en cómo mejorarlo. Y después hay un montón de cosas que hacer para mejorar profundo o REM en qué momento del día. Por ejemplo, los baños de agua fría funcionan muchísimo para mejorar el sueño profundo y lo prolongan. Lo que dijimos es la luz, algunos alimentos para comer, el kiwi, algunas cerezas son muy buenas para mejorar ciertos aspectos del sueño, pero sobre todo te diría que en lo que son deportistas y sobre todo en alto rendimiento ejecutivo es muy importante que la gente priorice su descanso versus lo que tiene que hacer. En el deportista de alto rendimiento, si la persona duerme bien, mejora la fuerza, disminuye los tiempos de reacción, mejora los tiempos de sprint, mejora la resistencia, tarda más en tener cansancio aeróbico, disminuye las lesiones enormemente y acelera muchísimo el tiempo de reparación tisular, con lo cual vuelve mucho antes a un buen estado físico para poder volver a trabajar físicamente. Entonces,
Cuando vos ves todo eso decís, pero escúchame, es todo lo que siente un deportista. Más fuerte, más rápido, con mejores reflejos, me lastimo menos y me curo más rápido. Sí, realmente todo esto está respaldado por estudios científicos que lo muestran. Wow. Entonces, yo no entiendo cómo muchísima gente, muchos clubes muy importantes hoy en día todavía tienen nutricionistas, por supuesto tienen deportólogo y no tienen un experto en sueño. Hoy es el experto en sueño que te va a lograr mayor diferencia, porque los demás, o sea, si vos querés mejorar, ya en nutrición tiene un nutricionista que hace años le da todo. Uh-huh. En deporte ni hablar, tienen deportólogos por todos lados y kinesiólogos, bueno, ya estás al 9,9 de desempeño tanto en nutrición como en ejercicio. Y en sueño estás en 2. Digo, en vez de tratar de pasar de 9,9 a 10, pasá de 2 a 8, digo, es mucho más fácil y va a tener mucho mejor desempeño. Entonces, hoy en día funciona muy bien. Hay mucha gente que lo está utilizando ya en vías a, cuando estás buscando un juego olímpico, etcétera, son 4 años de trabajar el sueño con esa persona. Claro. Porque vos decís, la competencia va a ser en tal país, tal día, a tal hora. ¿Cómo para que ese día yo esté en mi pico deportista y realmente pueda darte el 100%? ¿Y cómo puedo hacer eso para congeniarlo con que los 4 años previos yo tengo que tener un buen desempeño acá? ¿A qué hora tengo que entrenar? ¿A qué hora tengo que comer? ¿A qué hora tengo que dormir? ¿Cuánto tengo que dormir? ¿Necesito siestas? Y ahí depende mucho el deporte. Hay deportes por ejemplo, yo me encargo del sueño de los Pumas Sevens y ellos viajan y se van a un país y están 3-4 días compitiendo ahí, compiten varias veces por día. Según cómo les vaya, cómo siguen compitiendo. Después viajan a otro país a las 2 semanas y de vuelta lo mismo. El jet lag que tienen y el tipo de deporte que tienen es totalmente distinto que la persona que va a jugar un partido de básquet a un lugar una vez cada tanto. Entonces ahí tenés una oportunidad enorme para ver cuál es lo que más conviene sobre los deportistas y sobre todo sobre los trabajadores de élite. Ok. Y ya para cerrar, ¿qué tanto una buena noche de sueño es mejor que cualquier antidepresivo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se ha visto resultados en que mejorar la calidad del descanso ha sido mucho mejor como antidepresivo que los propios antidepresivos. Y realmente, encima yo creo que trato de sacar todos los fármacos, siempre dejarlos de lado. Creo que uno tiene que aprender a vivir bien sin los fármacos. Repito, salvo que uno tenga una carencia en algo y digas, mira, yo como bien, pero me falta magnesio, bueno, está bien. Pero que tienes un problema en tu cuerpo que por alguna razón no puedes metabolizar el magnesio o guardarlo o utilizarlo, lo que fuera. Entonces, salvo que tengas eso, creo que lo mejor es ir por las vías naturales. La alimentación, por supuesto, es fundamental. El ejercicio es salud. La competencia, suelo decir que no es salud. Y después sí te digo que el sueño es espectacular como antidepresivo y para mejorar el estado de ánimo general. En las personas que dicen, pero yo no estoy deprimida, no importa, si vos dormís mejor vas a estar más alegre. Porque tenemos tendencia a mirar la patología, lo que yo llamo de la línea de flotación para abajo, ¿no? Entonces tenemos tendencia a mirar lo negativo. Y yo digo, una vez que vos sacaste la patología, recién ahí estás en la línea de flotación. Te queda de ahí para arriba todo, ¿no? Que es calidad de vida. Que es ser feliz, estar más alegre, estar más contento, ser más empático, que la vida te sonría, que vos disfrutes más del día a día y no solamente que, bueno, lo vivas porque es lo que ocurre mientras que estamos despiertos. Entonces hay que aprender a tratar de sacar el mejor provecho de todas estas herramientas que además son gratuitas. Entonces, si lo puedes utilizar bien, va a ser un enorme beneficio para tu salud y tu vida. Claro. Amigos, el día de hoy aprendimos la diferencia entre dormir y descansar y espero que todo esto les ayude a descansar. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Un placer, Pablo, y nos veremos nuevamente.